asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Océano salvaje, una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé todo acá. Y los pibes remontaban barriletes y la Virgen pasó haciendo
si tienes tu propio cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. ¿Cómo te parás en un escenario cuando tenés el corazón roto por la muerte de tu amigo y el líder musical Luca Prodan? Te armás con coraje, enchufás los equipos y fundás una leyenda. Esa es la historia de Divididos. Un día exacto, un día como hoy, un 10 de junio de 1988, en el Rush Pub de Flores recibía el debut absoluto Divididos. Y lo más curioso es que el nombre de la banda nació del puro chisme de la calle. En el ambiente todos repetían sin parar que los ex Sumo se habían dividido. Ricardo Mollo y Diego Arnedo se cansaron del rumor y dijeron, ya fue, nos llamamos así, listo. Además, como recién empezaban y tenían poquitos temas propios, esa primera noche tuvieron que tocar varios clásicos de Sumo para que el público no les prendiera fuego el boliche. Subile el volumen nomás, dale a esta aplanadora, la aplanadora del rock and roll, porque si este Power Trio renace en un mes de junio, nosotros le tenemos que ganar a esta mañana fría en la capital de Santa Cruz. Prepárate un amargo que arranca arriba el día en la 100.9. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. 2 minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes con este inicio musical con la aplanadora del rock? Tal es el mote, el apodo de Los Divididos en un aniversario más de su nacimiento. Con ellos comenzamos musicalmente con la efeméride del día de la fecha, el programa, la emisión de hoy, de Arriba al Día. Hoy es miércoles 10 de junio de 2026 si todavía no te enteraste. En la voz de Rodri Arredondo, la apertura musical. Mi nombre es Leandro Dolan y aquí estamos junto a Héctor Nica Mancilla, que ayer hizo su último capítulo, siempre hablando de la cronología de la historia de los mundiales, pero como estamos ya, y lo dice nuestro contador en YouTube, un día, 6 horas, 1 minuto para que inicie el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, Mundial de Fútbol 2026. Bueno, es un tema que va a seguir atravesando el aire de nuestra radio con el profundo conocimiento de las columnas que prepara Héctor Nica Mancilla, más el día a día que también viene siguiendo Rodri Arredondo de las cosas que pasan en torno a la selección argentina y el Mundial. Este es un programa de noticias, de actualidad, también con entrevistas y cosas de la ciudad pasan un montón que ya les vamos a estar comentando. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Buenas, buen día, Leandro. Bien, acá andamos, todo tranqui. Te escuché renegando por el clima apenas llegaste. ¿Qué es lo que te está molestando de este casi invierno riogalleguense? No, la lluvia, la humedad, que no se llega ahí, si no tenemos, aunque sea una semana de paz. De tregua del agua, decís vos. Una humedad. tregua del agua. Sí, exactamente. Las calles fuera del ejido urbano, del casco céntrico, Claro. vamos a decir. El ejido urbano es todo. Claro, además por ley se amplió mucho el ejido urbano en los últimos años. Exacto. Fuera del casco céntrico de la ciudad, la municipalidad que tome nota, porque, chicos, las calles que no son de pavimento están destrozadas. Es Craterlandia. Craterlandia. No sabés dónde entrar, rompes todo porque a la larga homocinética, tren delantero, precap, amortiguadores, bieleta, rompes todo en las calles. Y eso que estoy dando un panorama parcial de lo Claro. que es
la zona sur, sería sur este de la ciudad. Ajá. No, noreste de la ciudad. Parece la la zona del barrio, es la sí, zona que vos recorres El por barrio tus Presidente responsabilidades Perón habituales. y Evita. Pero yo no me quiero imaginar aquel pobre vecino que vive en el Bicentenario, en el Santa Cruz, en el 22 de septiembre, en el Aires. Ciertamente, en los Lagunas y últimos, pozos. en los últimos 20 años, Río Gallegos es como una gran mancha desparramada. Sí. Y bueno, algo así como tiene una enorme periferia, entendiendo por periferia todo eso que va creciendo alrededor del centro, Sí, ¿no? se Sí. sobreentiende que la ciudad creció mucho, que hay situaciones económicas y que falta mucha obra de infraestructura, pero me parece que una pasada de máquina. Un mantenimiento elemental. Bueno, esto que estás diciendo vos, Nica, y de veras que te escuché que era lo primero que comentabas en la mañana, por eso me salió comentártelo, es lo que, por ejemplo, entre nuestros oyentes, Alicia nos dice al menos 2 veces por semana, ¿no? De cuestiones de transitabilidad. Buen día, Rodri Redondo, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien por acá. Hoy es miércoles, día que a algunas personas les cuesta en particular porque es el día de mitad de semana. Han pasado 2 días hábiles por detrás y vienen 2 días y medio, en realidad, si contás desde ahora, casi 3 días, ¿no? Hábiles por delante, de modo que, bueno, que sea un buen día para quienes el miércoles les cuesta un poco más. A mí me está pasando que este clima no me disgusta. ¿Será porque lo prefiero al frío o el frío intenso? Pero el frío está por venir, al menos según lo que vos decías ayer, el pronóstico pinta que viene. Bueno, está el asunto de las nevadas. Vieron que hay alertas incluso de partes de prensa oficiales de gobierno, por ejemplo, de área de protección civil, que están, bueno, previendo el asunto de las nevadas, hablando en este caso del territorio de la provincia. Hay 3 grados de temperatura en este momento en Río Gallegos, el cielo está completamente cubierto desde anoche, es verdad, está lloviendo y hay pronóstico de lluvias para esta tarde. Bueno, hay que ver si son lluvias aisladas, si se mantienen, la verdad es que ya estaba anticipado que esta semana iba a ser una semana de lluvias. 3 grados la máxima para hoy, 2 grados bajo cero en la mínima y un viento que va a soplar a 27 kilómetros por hora, que posiblemente se intensifique ya pasada la 1 de la tarde con algunas ráfagas que van a oscilar entre los 50 y los, mirá, llamativo, ¿no? Unos 75 kilómetros por hora de ráfaga y 50 kilómetros de viento por la tarde para hoy, con un cielo que posiblemente se pueda llegar a despejar, pero para más tarde, y ahí sí coincido con lo que decís, mañana jueves, sí, ya vamos a tener un día donde hay un pronóstico de posibles nevadas o posible caída de agua-nieve, habrá que ver dependiendo de la intensidad, pero sí está previsto que para, por ejemplo, la madrugada de esta noche, las primeras horas de mañana jueves, perdón, me estoy confundiendo en realidad, para las últimas horas del jueves mañana empiece a sentirse un poquito más la precipitación, que sea un poquito más intensa, y con el descenso de la temperatura, bueno, que lleguen esas nevadas de las que tanto se viene hablando la semana. Claro, lo que tenemos por ahora es lluvia, más lluvia en Río Gallegos. Saludo, estimado. Salud, estimado Rodri Poloni. Viste, cuando alguien estornuda, uno tiene que decir salud. Yo no entiendo cómo hace la gente, a mí nunca me salió evitar el estornudo. O no evitar, sino hacer un estornudo leve. Viste que es una fuerza muy poderosa que tenés que tratar de dejar salir. No hay que reprimir el estornudo. No sé si ustedes sabían eso, chicos. Sí. No hay que reprimir el estornudo. Lo bien que hiciste, Rodri Poloni, en no reprimirlo. Buen día, primer comentario. Disculpame que hable de tus estornudos, pero justo te dije salud. El hombre detrás de cámara. Estamos en YouTube, estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Buen día, amigazo. Buen día para vos también. Nuestro comandante Brian Álvarez en los controles. Juli Quirós acaba de conducir Buenos Días Malvinas, hasta hace un rato nada más. Y en la hoja de ruta de nuestro trabajo periodístico, Juli, que también hace el móvil del Diario Nuevo Día, les contamos a nuestros oyentes que a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa, una rueda de prensa del Frente Sindical. El Frente Sindical es el Frente de Gremios Estatales, son más o menos una docena, decena/docena, son muchos más que la vieja mesa de unidad sindical de años anteriores, que van a plantear lo suyo a una semana del inicio de las paritarias. Las paritarias estatales, las paritarias cuya expectativa es el aumento salarial, y eso no está sucediendo, no hay ofrecimientos de aumento salarial por el momento, empezaron el jueves pasado, recordemos, empezaron el jueves pasado. Hoy es miércoles, es decir, casi una semana después, el Frente Sindical hará una rueda de prensa. Atentos a lo que vaya a plantear el Frente Sindical, que emitió un comunicado de prensa en el día de ayer,
que está en la nota, una de las notas que reflejan lo que pasa en el ámbito gremial de Nuevo Día, una de las notas de Nuevo Día tiene que ver con eso. Y hay dos cosas que me llaman la atención, pero para escuchar tranquilos a las 11, cuando estemos con nuestro móvil en vivo. Dice muchas cosas el Frente Sindical en sus descripciones, pero plantea que el asunto de que el gobernador dice que hay una politización o un uso político de los reclamos y demás lo refuta el Frente Sindical y hace eje en la necesidad de aumentos salariales que hay en este momento para los trabajadores de Santa Cruz. Incluso cuestionan lo que denominan operaciones mediáticas, en este caso el Frente Sindical. Y atentos, porque mañana hay sesión en la Cámara de Diputados. A mí la impresión que me da, y esto es una impresión, no tengo el proteo voto por voto, tengo la impresión que es difícil que mañana se sancione la toma de deuda en dólares que el gobierno planteó hace 15 días atrás. Recordemos que es un proyecto de ley que el gobierno lo plantea para financiamiento de obras estratégicas. Para tomar deuda en dólares necesitas una aprobación de la Cámara de Diputados, necesitas 2/3 de los votos y mañana hay sesión. En una sesión normal, si un proyecto de ley se aprueba en comisiones, que es la instancia anterior a una sesión, no se trata en la sesión siguiente, inmediata. No se trata en la sesión de esa semana, se trata en la sesión siguiente, que en Santa Cruz es 15 días después, porque la Cámara sesiona cada 15 días. Entonces, para ordenar cómo viene la cosa, antes de poner los ojos en la sesión de mañana, y hay que ver qué dice el Frente Sindical en relación a esto, si hay una oposición del Frente Sindical a la toma de deuda en dólares, una posición amplia unificada o no. Hay que decir que por el momento no la hay. En 2016, la Mesa de Unidad Sindical hizo fuertes protestas contra el gobierno de Alicia Kirchner cuando se intentó la toma de deuda de entonces, y la Mesa de Unidad Sindical afuera de la Cámara de Diputados hizo manifestaciones muy resonantes, muy resonantes. Al menos hasta ahora no es el panorama que pinta, pero ojo, la conferencia del Frente Sindical es a las 11 de la mañana y mañana es la sesión. Hablando de la toma de deuda que el gobierno busca, más que poner los ojos en la sesión de mañana, yo pondría los ojos en las comisiones de hoy, porque hoy el proyecto se trata en distintas comisiones, donde para que se trate en el recinto, es decir, en una sesión, primero tiene que ser aprobado en las comisiones. Ojalá se entienda esto que más o menos uno va describiendo. Lo comento en una línea, y este sí que es tema central de la agenda de hoy. Hoy es la mesa del salario policial. Hoy es la mesa del salario policial prevista para las 9 de la mañana, ya debe haber empezado, no se han retrasado tanto las discusiones de paritaria, en este caso no es una paritaria, pero es la mesa del salario policial. Se desarrolla en la escuela de policía, ¿no? No lo sé, ¿No? la verdad no lo sé. No sé si será cierto. El punto es el siguiente, Sí. hoy sí vamos a poner el ojo más atentos. Lo venimos haciendo, o sea, lo venimos relatando, pero hoy vamos a poner audios. Saben que hay un elemento acá que es importante. El gobernador ayer dio una muy extensa entrevista en Caleta Olivia. Vamos a repasar hoy también declaraciones del gobernador. El gobernador dice que en la mesa salarial de hoy va a haber un ofrecimiento. El gobernador reconoce que la policía está dividida en el reclamo de los trabajadores. Por un lado está la Asociación Civil Policial, que es la que participa de la mesa del salario, pero por otro lado están los autoconvocados, Sí. que no están de acuerdo. Que son la mayoría. Exacto. Y hay una cosa acá. Es cierto que en la dinámica de estos acontecimientos hay un desencuentro fuerte Sí. entre el ministro de Seguridad, Prodromos, y el jefe de gabinete, Pedro Luxen. ¿Se han dado cuenta que no aparecen ninguno de los dos públicamente hace No. un tiempo? Averigüé, me resulta a mí la curiosidad de periodista, ¿de dónde proviene Prodromos? Es un hombre cercano al gobernador. Sí, pero que no tenía, antes de ser ministro de Seguridad, carrera en la policía, por ejemplo. Bueno, el punto es, la verdad, Nica, yo no tengo Sí. mucho ese historial. Eso pero me- sí... Eso me dijeron. Ok. Es un hombre de confianza del gobernador. Sí, exacto, es muy amigo del gobernador. Como Pedro Luxen. El Exacto. asunto es que entre ellos hay criterios muy diferentes. Sí. A ver, el punto es simple. Prodromos no está de acuerdo con que los autoconvocados sean integrados en la asociación, en la mesa de discusión de hoy. No está de acuerdo. Y no está de acuerdo hace meses. Hoy vamos a compartir un audio de hace 2 meses de una entrevista
donde Prodromos, sin nombrar a Luxen, dice que están en desacuerdo con que los autoconvocados sean reconocidos. Claro, los autoconvocados hicieron manifestaciones muy resonantes en Río Gallegos, en todo el interior, en los últimos días, y así, en ese contexto que apenas resumimos, se llega a la mesa del salario policial, de la mesa del salario de la policía de la provincia, en el día de la fecha. A todo esto, 3 días de paro docente, miércoles, jueves y viernes. Hoy, mañana y el viernes, nuevo paro de la ADOSAC, la Asociación de Docentes de Santa Cruz, luego de lo que considera una paritaria frustrada desde el punto de vista de la expectativa de ADOSAC, que se hiciera un ofrecimiento salarial, entre otras cosas, del último lunes. No tengo el número fino, ya lo vamos a hacer, chicos, llegamos a los 40 días de paro. 40 días de paro. Puede que sean 39, pueden que sean 41, pero llegamos a los 40 días de paro, que si sacás la cuenta, en semana hábil, 20 días de paro es un mes. ¿No es cierto? La semana, el mes tiene 4 semanas, 4 por 5, 20. Si llegás a los 40 días de paro, son 2 meses completos, día más, día menos, de medida de fuerza del gremio docente. Sí, en la escuela de policía es. Ahí es entonces la discusión salarial de la policía. Bueno, gracias por ese dato. Gracias por ese dato. Bueno, ahí más o menos fuimos sobrevolando el panorama para hoy, pero de temas que vamos a ir desarrollando. Hoy, tema destacado de la agenda, la mesa del salario de la policía, con algunos audios de archivo, incluso de estos últimos días, que sirven para entender cómo están las cosas. Che, Nica, hasta ayer yo le venía poniendo número a los capítulos de la historia de los mundiales, porque era una cronología. ¿Tenés un nombre para este nuevo segmento? Ayer fue capítulo 21, Qatar 2022. Hoy vamos a hacer una miscelánea de la historia de los mundiales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito y cortito de la historia de los balones, de todos los balones de fútbol, que son muchos, de las mascotas y de los partidos inaugurales en las Copas del Mundo. Ese compendio. Balones, mascotas y partidos inaugurales. Y ya tengo preparado para mañana, estoy haciendo la tarea. Mañana abren el juego mundialista en México, no me acuerdo la ciudad, en la Azteca, perdón. México ante Sudáfrica. Que ya hay antecedentes, se cruzaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, también en la apertura mundial. Mirá vos, no lo recordaba. Bueno, de eso vamos a hablar mañana, como vamos a hablar del otro duelo de mañana, que es Chequia, lo que antes uno conocía como Checoslovaquia, después pasó a ser República Checa y ahora es Chequia. Chequia y Corea del Sur, que es el otro partido del grupo que abren también mañana. Veía el álbum de figuritas que decía Chequia de una manera muy difícil de pronunciar. Dije, che, ¿esto será República Checa en inglés? Sí, exacto. Porque el álbum está en distintos idiomas. Sí. Así le dicen en inglés. ¿Y nosotros cómo le decimos? No, Chequia, yo lo he escuchado los españoles acá. Chequia. Lo que antes era República Checa y antes era Checoslovaquia. Para mí es República Checa. Claro. Porque se separaron, es Eslovaquia y... Claro, pero República Checa le dijimos hasta hace 5 minutos. Claro. ¿Hay razones geopolíticas para cambiar la denominación? Vos que estudiás bastante de eso. Me parece que sí. Ah, ok. Bueno, viste que los mundiales sirven para aprender algo de geopolítica y de geografía política. Y de geografía política, Totalmente. Bueno, mañana vamos a hablar de los 2 primeros partidos que abren el mundial, de historias y también de... me queda por hurgar el árbitro del partido. Hurgando en árbitros de los partidos. No te vayas a enojar, porque sabemos que ahí tenés un seguimiento muy cerca de algunos árbitros. No, pero el mundial por ahí te sorprende, qué sé yo, mañana el árbitro es de Zanzíbar. Claro. Claro, totalmente. Rodri, vos también venís siguiendo el capítulo Los Mundialistas, estamos a un día nada más. A modo de adelanto, ¿qué nos vas a compartir hoy? Bueno, ayer jugó la selección, por ejemplo. Ganó 3-0 contra Islandia, gol de Messi de penal, en un partido donde Messi entra ya una vez iniciado el partido. Fue un lindo partido agradable en realidad, para ver sentado con el pochoclo en la mano y muy relajado, porque bueno, es un partido amistoso. En la cancha se ven los pingos, la selección debuta el 16 de junio, pero bueno, me sumo un poquito a lo que decía Nica. Mañana 11 de junio, mañana jueves a las 14:30 hora argentina, va a darse el show, la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, en el Estadio Azteca. En la previa del partido entre México y Sudáfrica van a estar cantando, escucha, Shakira y Burna Boy
van a hacer por primera vez en vivo la interpretación de Die Die, que es la canción oficial del Mundial. Subilo un poquito, esta es la canción. Claro, el dato acá interesante que Shakira es la cuarta vez que va a protagonizar un mundial, porque ya lo hizo en Alemania en 2006, lo hizo en Sudáfrica en 2010 con el Waka Waka, y después vino en Brasil 2014, ahora le toca de vuelta. Habían pasado varios años, de hecho sorprendió todos estos años decir, che, ¿dónde estaba Shakira? Bueno, Shakira está acá, va a estar presentándose. Es lo más agradable, digamos, para música de apertura del mundial, porque han pasado acá esperpento. Puede ser, porque vos sabés que mañana va a estar Shakira con Burna Boy, también va a estar en representación de México Alejandro Fernández, que es un artista muy conocido Sí, a nivel latinoamericano, cantor tradicional. De México. corridos y esa latino, así melódico. Latino, Sí. eso, exactamente, un latino melódico. Después se van a sumar otros artistas, como por ejemplo Belinda, Danny Ocean, Belinda, mirá. J Balvin también. El de bueno, la avenida, ¿no? Claro, sí, la ¿sabés avenida quién- Malvin sabés de acá cuál de es el- Gallegos. para mí el mejor show de todos? Para mí el mejor show de todos va a ser del grupo mexicano Los Ángeles Azules. ¿En serio están Los Ángeles Azules Van mañana? a estar Los Ángeles Azules. Qué bueno. Después también va a estar la banda de rock Maná, otro que para Sí. mí está ahí arriba. Sí, sí. Yo te digo, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules, Sí. lo mejorcito. Después, bueno, y algunos, bueno, van a haber otros shows más, pero digo, como destacados van a hacer eso. A tener en cuenta que empieza mañana entonces el Mundial 2026, 2:30 de la tarde, hora argentina, va a hacer la apertura. Yo lo que te diría es, sentate, está bueno. Para mí está bueno. Yo creo que si los Yankees se destacan en algo, en hacer shows buenos. ¿no? Mexicanos. Digamos, Claro, en Estos son este los caso es tenés mexicanos. razón, es verdad. Bueno, Pero no sé si me los parece, mexicanos, pero Belinda me parece debe ser que lo- canadiense, ¿no? Pero no es O yankee. compartida la organización del Mundial. Claro. de Pero es la- compartida. ¿Cómo? Es un trío. Es un trío, claro. Por eso Sí, digo, a mí me llamó la atención Sí. lo mismo. Que el primer partido sea fuera de los Estados Unidos. Sí. Pero después, por infraestructura, por importancia del país y demás, Estados sí. Unidos va a ser la gran sede. Y me llamó la atención de que el primer país, o mejor dicho, el primer partido sea en México, y que todo lo que vos describís, Rodri, Sí. está más hecho para el público latino que para Estados Unidos tiene una comunidad latina muy grande, Sí. pero digo, está hecha en clave latina. Esa grilla de artistas que vos estás describiendo Total. es en clave latina y en clave mexicana principalmente. Absolutamente. Y bueno, vos sabés que el otro día, hablando un poquito de esto de México, ¿está preparada, no está preparada? El otro día había un periodista que estuvo ahí, un periodista de TN, dando vueltas por la Ciudad de México, se paró enfrente del estadio, dijo que quería entrar, pidió permiso para entrar al estadio. ¿Sabes lo que le dijeron? Sabés que te dejaríamos entrar, aunque sea el primer anillo, pero estamos todavía terminando de arreglar cosas. Claro. Y faltaban 2 días nomás para que Sí, empiece el pasa mundial. que la Ah, me infraestructura... imagino igual que es una inauguración Sí. mundial, Sí. la transmisión, eso es una cosa con un nivel de detalle tan Claro, extraordinario. sí, los cableados, todas esas cosas, colocar todo lo logístico que hace a la comunicación, a la televisación claro. sobre todo, porque los estadios, México tiene para tirar para arriba estadios, incluso tienen estadio en desuso, Mirá. todo. En infraestructura de fútbol está muy bien México, ¿no? Lo mismo que Estados Unidos. Claro. El tema es que ayer escuchaba que en Estados Unidos todavía no, pese a que hace ya más de 20 años que está la Major League Soccer, el campeonato de fútbol, como que el fútbol todavía le cuesta. Ah, sí, por supuesto. No es Está nativo, compitiendo, ¿no? de hecho, chicos, no olvidemos una cosa. Estados En la Unidos- NBA se está jugando Claro. la serie Debuta- entre New York Knicks y el equipo de San Antonio Spurs. Bueno, esto de que a Estados Unidos le cuesta el fútbol, que le siga costando. Sí, que le siga. Costando, si cada vez que sale un juego olímpico ganan todo. Ujú. Que le siga costando hasta el Sí. fin de los tiempos. el Estados fútbol. Unidos debuta contra Paraguay, un Sí. partido difícil. Bueno, ayer jugó la selección argentina cortito nomás, digo, porque si hay alguno que tenía dudas. Si de si alguien la- no lo vio o no Eh, lo vio porque es amistoso, vieron que hay gente que no mira los partidos cuando son amistosos. Sí, en Alabama. 3-0 ganó Argentina con, como te decía, un gol de penal de Messi, como para destacar. Salió Messi de la cancha, habló con los medios. Si alguno tiene dudas, digo, porque muchos viste que hablaban de que no hay clima de mundial, que, Por eso, sí. que una de las razones por las que no hay clima de mundial puede ser que la selección ya ganó el mundial pasado y entonces como que no hay tanto hambre. Bueno, ayer Messi habló Sí. con los medios, salió de ganar el 3-0, salió a hacer ese golcito de penal muy, muy bien pateado. Y dijo que como siempre, cada vez que se empieza una nueva competencia, más en un mundial, se enfrenta con mucha ilusión, y dijo textual: dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados, en su momento, ¿no? Recordando
aquel La mundial derrota contra Arabia. contra Arabia, exactamente. Claro, es la frase de él después de esa derrota. Y lo demostré este año, y bueno, lo van a demostrar este año. Bueno, a ver, estoy buscando la frase textual que tenía a mano y se me fue de los ojos. Y ayer el gol de penal fue apenas entró, ¿vieron? Messi metió el gol de penal apenas entró a la cancha. ¿Qué cosa? Jugó 20 minutos, 15 minutos. 20, Está- ¿no? Redondeando 20 minutos. Sí, 20 minutos. No la pudo invocar Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Metió 2 tiros en los palos. 2 pelotas en los palos. Dijo textual, Sí. este grupo se lo merece todo. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo el tiempo, como lo hicimos siempre que me tocó estar en la selección. A veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos. Ajá. Es difícil y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso, a ganar, ¿no? Digamos, y vamos a intentar repetirlo. Después, se puede dar o no, porque es el fútbol así. Pero no tengan dudas que le va a costar a los rivales ganarnos porque es una selección muy competitiva la que se va a presentar Ujú. el próximo martes en el debut del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026. Yo lo escuché ayer a De Paul. A mí De Paul no es una persona que como jugador, muchos los indican como el socio ideal de Messi en los últimos años, ¿no? Desde el 2022 para acá. Me gustó las declaraciones que hizo. También ¿Qué dijo? ¿Por dónde llamó fueron? que el grupo está unido. Vamos más juntos y que nunca. sí, dijo. sí, Estamos y- más juntos que nunca. sí. Porque Y viste que hay duda por sí. las lesiones y demás. Sí. Se habla de que la selección, la frase muy común usada Ujú. esta semana es están en algodones. Sí. Muchos jugadores que todavía no se recuperan. Ujú. Scaloni que no termina de confirmar quién va a ser el reemplazo de Valerdi. 2 días dijo que se iba a tomar Sí, está bien, para está decir el perfecto. reemplazo de Valerdi. Pero bueno, harías lo mismo. Vos vas a esperar Sí, que se sí, lesione uno y te lo olvidas. Es que sabés que la Meditarlo bien. presión viene de los medios. No, pero si llega a lesionar uno entrenando en estos Sí, días, no. o sea, no sé, se corta la uña Messi y tenés que buscar un reemplazo. Y tiene hasta 24 horas antes porque Sí, así lo dice el reglamento. Ayer pegaron mucho los. Sí, ¿Cómo se pegaron le, mucho. ¿Cuál es el gentilicio? Islandeses. 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 Pegaron mucho los islandeses para hacer un amistoso. Sí, el No 8. sé, daba cosa, ¿viste? el Ves los 8 últimos pegó 20 una- minutos y ya había medio equipo titular adentro. Sí, en el los 8 últimos pegó 20 una minutos. Y, patada. che, hermano, por favor, aflojen un cacho. Sí, pegó una patada el 8 Mm. de Killer. Sí, sí, una cosa bastante agresiva de Sí. los islandeses, que no lo vamos a cruzar, viven lejos, así que podemos decir lo que querramos. de Sí, los están islandeses. entre Estados Unidos y Europa. Un día, 5 horas, 37 minutos en este momento para el Mundial, para el inicio del Mundial, eso dice nuestro contador en YouTube y el nuevo día. Bueno, Bryanson sería, si fuera mira, islandés. es cierto, sería Brian en islandés. ¿Y Bryanson. vos, Mancilla? Hectorson. Mancillanson. Sí. Alvarsson. Y bien, Todos y son. así podemos seguir, ¿no? Es verdad, eran- Polonison. es cierto, todos tenían el mismo apellido. Ah, Y una Redondos cosa, son. no sé si se dieron cuenta que eran bastante parecidos entre sí los islandeses. Sí. Que son de la misma familia, es una familia chica que se fue haciendo grande. Exacto. Es así. Ay, claro, Pasa dije, por che, ahí. son todos iguales estos Pasa- muchachos. pasa por ahí. Casi como con los chinos, ¿viste? Aquello que una canciller la pasó muy mal, que los chinos son todos iguales, que es una falta de respeto decirlo de ese modo para un canciller. Estos son todos pequeño rubiecitos, detalle. ¿viste? Había Son todos un gringos. par de morochos, pero... Es cierto que es una belleza hegemónica la de los islandeses, ¿no? Rubio, ojos claros, altos, Claro, sí, flacos. sí, sí. O si es quien pudiera, si compiten todos con Brad Pitt, Claro, juegan sí, al sí. fútbol. Bueno, Claro. ¿Ganan en una o ganan en otra? claro, sí. Ganan dentro y fuera de la cancha. Por eso patean, ¿ves? Por eso patean. Así de envidiosos que son nomás. Chicos, un adelanto nomás de lo que vamos a hablar en ratito, si hay Sí. tiempo en el programa. Es un título que fue título del diario Clarín, que es un tema que yo ya venía escuchando y se hablaba por lo bajo, acá en Santa Cruz, digo, Río Gallegos, que es esta cosa de las enfermedades de transmisión sexual. ¿no? Ah. Un tema que preocupa y Las mucho. ETS. Cada vez más las famosas ETS, las enfermedades de transmisión sexual, Sí. como por ejemplo, no sé, sífilis, gonorrea, Claro, la sífilis sobre todo. y la más Rodri. preocupante de todas, VIH, ¿no? Pero Sí. sífilis entre las que, digamos, más jóvenes. más se está viendo entre los jóvenes y no tan jóvenes también, hoy por hoy. Pero en la Patagonia Y- hay un indicador que es la prevalencia es en El- jóvenes, de la en, sífilis. en jóvenes. Sí. Bueno, te va. Entonces, lo que les va a resonar brevemente, te lo cuento nomás, Ujú. es que el título del diario Clarín dice que el uso del preservativo cayó a menos del 15% entre los jóvenes. O sea, menos del 15% Mirá. de los jóvenes hoy en la Argentina están usando preservativo. Después te voy a contar Sí. las razones, lo que Ujú. dicen los chicos, qué dice la historia, qué pasaba ya por los 80 y 90
cuando la gente moría por VIH, cuando todavía no había tratamiento. Sí. ¿Cómo pasamos del cuidado extremo a prácticamente el descuidado casi total, te diría? Porque no es que están los que usan, están los que no lo usan y están los que lo usan ocasionalmente, a veces sí, a veces no. Sí. ¿No? Y uno se pregunta, digamos, bueno, ¿qué está fallando acá? ¿Qué son los modelos culturales? ¿Será tal vez la falta de campañas de educación sexual, la falta de prevención, el consumo de pornografía, donde en la pornografía tal vez no se ve tanto el uso de preservativos? Es de todo un Bueno, poco para mí, ¿eh? Hay muchas razones. Sí. Bueno, después lo charlamos si Dale. les parece bien, pero es un tema, me parece que es un temón Sí. del cual no se está hablando, que es un tema del cual hay que empezar a hablar. De hecho, estaría bueno poder hablar con un profesional para ver cuál es la situación en la provincia de Santa Cruz. Pero si es tapa del diario, es porque evidentemente también es una realidad que no solamente está dentro de nuestro entorno, sino también a nivel nacional. Hoy cumple un año de prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se cumple un año del histórico fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que ejecutó la pena contra la expresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ¿no? Un año de prisión ya. Mirá vos. No sé, pasó rápido, ¿no? Pasó rápido. Fue Sí. una noticia que conmocionó a la política. Una expresidenta presa, en este caso con prisión domiciliaria, ya un año. Digo, en una línea nomás, el tema que vas a retomar después, Rodri, el de los preservativos. El gobierno de Milei dejó de repartir preservativos apenas asumió. No se repartieron más preservativos. No. Y eso es una cosa muy delicada, que es lógico que tenga sus consecuencias. Sí. Ni campañas de prevención No, nada. de enfermedades de transmisión sexual, ni reparto gratuitos de preservativos, que es algo que sostenían los gobiernos hace bastante tiempo sí. aquí en Argentina. 15 Digo, como para años- sumar un elemento. 15 años a la fecha. Y no sé si más. Al menos, Sí, sí, sí. diría este cuarto de siglo, ¿no? cuarto de siglo, Digo, sí, este siglo del 2000 para acá, Sí, o si uno hace una mirada rápida, decís, claro, era una cosa mucho más a mano. Tenías los literalmente a tenías mano. los dispensers Claro. en hospitales, clínicas, Exacto. donde ibas. Digo, como un elemento así del contexto de lo que luego vas a Ujú. desarrollar, Rodri. Vamos con 2 temas más. Uno tiene que ver con participación de oyentes, otro con una noticia policial de esta madrugada, y enseguida abrimos la consigna del día de la fecha. Nuestro WhatsApp, el 516051, es el WhatsApp de oyentes para la consigna, pero muchos nos tienen ya agendados y nos van mandando mensajes desde temprano. Emma nos dice, confirmo lo que dice Nica, la Francisco Ramírez y Sapiola son intransitables. El auto me suena completo. Grasso no entiende de prioridades. Gustavo, por su parte, opina, hola, buenos días, la verdad que sí, no hay calle que no tenga pozos. Vas en el auto y parece que vas en una carreta. Golpea a cada metro que transitas. Digna postal de los Ingalls. Que tengan un excelente día, en este caso el mensaje de Gustavo. Hola chicos, aguante la escaloneta y arriba el día, nos dice Javi, le mandamos un abrazo nosotros a él. Antes de distender con la consigna, bueno, venimos haciendo un resumen de noticias. El mundial que va a atravesar todas las próximas semanas y los temas de actualidad que fuimos adelantando, nos apuntan desde la redacción del diario Nuevo Día que se investiga un presunto homicidio aquí en Río Gallegos. Esto es título destacado de hace más o menos una hora en nuestro portal, en nuestra casa madre, elddiarionuevodia.com.ar. Un ciclista murió tras ser hallado tendido sobre la calle. No hay, como sucede en estos casos, aún restan toda una serie de precisiones, pero lo que se sabe hasta el momento, publicado por nuestra web, es que un confuso episodio ocurrió durante la madrugada de hoy miércoles. Es materia de intensa investigación policial y judicial, luego de que un hombre de aproximadamente 40 años fuera encontrado herido sobre la cinta asfáltica junto a una bicicleta y, bueno, horas más tarde falleció en el hospital. De acuerdo a lo que averiguó el diario Nuevo Día, la víctima fue hallada tendida sobre la calzada en circunstancias que todavía no pudieron ser determinadas con precisión. Personal de emergencia acudió tras una alerta, procedió a llevar al hombre al hospital por la gravedad de las lesiones que presentaba. Bueno, como sucede de rigor, hubo esfuerzos médicos por tratar de sacarlo adelante, pero falleció poco después de ingresar al hospital. Desde ese momento se inició una investigación para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al hallazgo. Si bien una de las hipótesis señala que el hombre podría haber sufrido una caída mientras circulaba en la bici, los investigadores no descartan otras posibilidades y trabajan para establecer si existió una intervención de terceros. Dice la calle, ¿no? Creo que es una calle del barrio. ¿Sabés que eso del preguntaba Carmen? la redacción y no nos precisan todavía? Ajá.
Juli comentó, creo que lo comentó al aire, en Buenos Días Malvinas. Yo ese momento del programa que no lo escuché exactamente, habló de la calle Darwin. Sí. Los vecinos de la zona, si hay alguien escuchándonos de allí y nos puede precisar sencillamente esto, para las otras cosas de rigor está la investigación judicial y la policía como auxiliar de justicia, de lo que se va conociendo. Pero es un hecho que llama la atención, sí, nos apunta Beto Barría de la redacción Calle Darwin. Barrio del Carmen sería, ¿no? Claro, es esa zona, la zona del barrio del Carmen. Bueno, un hecho que llama la atención, un hombre hallado muerto, o mejor dicho, moribundo en la vía pública, muere poco tiempo después en el hospital, con su bicicleta al lado, en el medio de la calle, sobre la calle Darwin, y bueno, es la noticia destacada de las últimas horas. Siendo las 10:30 de la mañana, les contamos a nuestros oyentes que hasta las 12:30 los acompañamos con esto que es un programa que, entre otras cosas, tiene entrevistas. Creo que nos saluda nuestro productor Sandro Díaz. Hoy sí tenemos suerte. Bueno, buen día para Sandro. Hoy vamos a hablar con lo digo de este modo, un referente político que tiene responsabilidades políticas e institucionales, pero del interior de la provincia. Ajá. Esto de la crisis, del rojo, si deuda sí, si deuda no, para qué obras, todo esto que se discute mucho en la capital porque se vota en la Cámara de Diputados, veremos cuándo se vota, pero lo tiene que tratar la Cámara de Diputados, tiene mucho testimonio, no solo de funcionarios del gabinete de la provincia, sino cada vez más de intendentes, comisionados de fomento, diputados por el pueblo. Bueno, hoy sí tenemos suerte, la cosa va por ahí, allá por las 11 de la mañana. Abrimos la ventana, amigos y amigas, para ver cómo está esta mañana, mañana gris de este miércoles 10 de junio de 2026, acá en el sur, en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Venimos de una mañana con algunas lluvias que nos han sorprendido, ya no tanto en realidad, porque lo habíamos dicho al principio de la semana. Vamos a tener una semana con lluvias, es posible tal vez que mañana alguna nevadita por la noche o por la madrugada del viernes, es algo de lo que se viene hablando. Bueno, a ver, también hay que ser realistas, estamos a prácticamente 11 días de que empiece el invierno, no podemos esperar otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hoy vamos a tener 3 grados de máxima, 2 grados bajo cero de mínima. En este momento se sienten los 3 grados de máxima, que es la máxima temperatura que vamos a tener para esta jornada, y el cielo va a estar nublado, por lo menos hasta las 5 de la tarde, momento en el que se puede llegar a empezar a despejar después de algunas lluvias aisladas que van a caer sobre el Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Amigos, amigas, hasta las 12:30 del mediodía, esto es Arriba el Día en la 100.9. Y atención amigos, porque hoy les vamos a resolver la jornada con un premiazo que les va a encantar, porque sorteamos un almuerzo para vos en MoMA. Una propuesta tremenda para comer rico, pasar un buen momento y cortar la semana de la mejor manera. Y para ganártelo, hoy nos metemos con los mitos, nos metemos con los rituales, que todos tenemos rituales cuando se trata de cuidar el bolsillo, el mango, cuando la economía viene complicada, pero hay gente que, la realidad es que hay gente que, además de laburar para tener esa platita, le suma un extra de magia para que el efectivo no se vaya. La consigna de hoy es, ¿qué superstición o qué regla sagrada tenés con el dinero o con la billetera para evitar que se te vaya la plata? Queremos saber al 1551 6051 ¿qué locura haces en tu casa por pura costumbre? ¿Vos sos de los que pegan el salto si ven una cartera o una mochila que está apoyada en el piso? ¿Viste que dice cuando deja la mochila en el piso se va la plata? ¿Tenés un billete doblado, un dólar doblado tal vez, dobladito así adentro de la billetera, escondido desde el año, no sé, 2010? ¿Clavaste una ruda macho en la entrada de tu casa para frenar las malas vibras? Bueno, contanos tu técnica, queremos saber cuál es tu técnica. La de la cartera en el piso no va, el dólar de la suerte guardado,
Bueno, sos supersticioso, sos de los que no cuentan plata en la cama porque dicen que eso trae mala suerte. 1551 6051, 1551 6051. Queremos saber tu técnica, queremos saber cuál es la técnica, además de laburar, ¿no? Digo, porque si no, a poner billetitos, buditas y gatitos chinos en las puertas de la casa y después lo quedamos cruzados de brazos, la plata no va a aparecer. Pero bueno, ¿sos de los que tienen esas costumbres o no? ¿Ustedes tienen esa costumbre? ¿Tienen algo en la billetera, algo guardado? No. Soy supersticioso en algunas otras cosas, no con el tema dinero, y con la descripción que hiciste, me hiciste dar cuenta que soy un desastre. Porque tengo mochilas en el piso, Sí. cuento plata arriba Mirá, de la cama, yo la es decir, cuelgo la no tomo, mochila. no tomo recaudo de ninguna de esas cosas. No sabía, chicos, que había que tomar esos recaudos. No creo que sea la causa Pero ¿quién de dejó la la manera- mochila en el piso? Yo Eso justo tengo de- dos mochilas y es justo una las dos vieja- las dejo en el piso. Ni en una silla, ni en un placar, ni están las dos en el piso. La mochila o la cartera. No Ah. se dejan en el piso porque dicen que trae mala suerte cuando vos dejás la mochila en el piso, cuando dejás la cartera en el piso, la sensación que te da es que, bueno, la plata se escapa, ¿no? Como Mirá, eso dicen. Claro, después está el asunto, lo tengo borroso. Hay supersticiones que las recuerdo muy bien, pues bueno, hay clásicas, ¿no? Pero no hablando de dinero, que es no pasar abajo de una escalera, esas cosas. Sí. El gato negro, ya he hecho una defensa abierta de los gatos negros a lo largo de este año de programa, cuando salió el tema de la superstición de ese tipo. Pero... Con la plata. Claro, pero con la plata, y me Sí. olvidé lo que iba a decir, por eso La estoy dando billetera, vueltas. ¿no? Sí. No, claro, ¿cómo es el asunto de poner billete abajo del plato? Eso ¿Para para qué gnocchi. comida en particular? ¿Es solo para los ñoquis? Sí. ¿No vale para pastas en general? No, para los Con ñoquis, razón, lo que yo con sé. razón. Claro, Pero no era abajo del plato Vos de le ponías fideos. plata a los Ahí está. ravioles, Y a claro, los ¿viste? tallarines, a los Claro. agnolotti, a los capelletini. No es la es abajo del crisis. plato de... No es la de- crisis, Claro, es estaba el confundiendo 29 de de cada pasta. mes. Claro, y así Claro. se te va, 10.000 debajo de cada plato. Y Claro. sí. Pero ustedes lo hacen. Después Poner te- un billete abajo del... Comimos ñoquis, chicos, el 29. Bueno, Buen ese- apetito nos trajo Sí, ñoquis. hace No había mucho. ninguno de nosotros poner un billete Si abajo vos del das plato. vuelta un 29, no se caen ni pelusa en los bolsillos. Es cierto, pero que eso Viste puede que- ser uno de 100, porque el punto es el símbolo, no el valor del billete, ¿no? O Ni sea, de- es un billete, no ni tiene de valor 10, ese. Ni de 10 tenían. Es Bueno, cierto. es una psicología, ¿no? Como que toda esta historia esconde detrás una razón de ser. No es que viene, bueno, uno dice, sí, es una costumbre esto de guardar el billetito, guardar la platita, poner la ruda, bueno, no dejar la billetera, no regalar una billetera vacía, por ejemplo, dicen. Nunca hay que regalar una Mira. billetera vacía. Y sí, como Mirá. mínimo 10.000 pesos. Como mínimo, no sé si. Yo no bueno, sabía. sin pretensiones, pero con algo adentro. ¿Por qué? Porque 10.000 dice que cuando dólares. vos regalas una billetera vacía sin plata adentro, estás llamando a la escasez, por ejemplo, Apa. ¿no? Como que es justamente lo que uno busca evitar, es la psicología de la escasez. Uno tiene que pensar en abundancia, como se dice Ujú. ahora. Mira, te cuento otra. Pagar en la mano, por ejemplo, o en la mesa. Hay una costumbre que es la ¿Dónde de dejas el billete? no dar la plata directo en la mano de la otra persona, sino apoyarla en el mostrador o en la mesa para no transmitir la mufa. ¡Apa! ¿No? Mirá. No dar la plata en la mano. ¿Sabían esa? Y es similar a la figura de la sal, ¿no? No pasarlo de Claro. mano en mano, sino dejarlo arriba de la mesa. Sí. Bueno, No la sabía. Che, mira, no conocía todas estas supersticiones en torno al dinero. claro, bueno, tiene que ver con qué. Después un poquito, para ponerlo un poquito más en serio, más en contexto, ¿por qué hacemos eso que hacemos? ¿Por qué guardamos el billetito? ¿Por qué hacemos ver. todo? Tiene que ver con algo que se llama la ilusión del control. O sea, como no tenemos control frente a la incertidumbre, frente a la macroeconomía, por ejemplo, de la que tanto se habla hoy, bueno, nos preocupamos por la micro. No sabemos qué va a pasar con la inflación. No sabemos qué va a pasar con el dólar. El mundo es un caos. Eh, No sabemos por qué vivimos. Si miramos al universo es demasiado grande. es impredecible. No podés manejar con las manos las variables de la economía. Entonces, ¿qué te queda vos? Bueno, al no poder controlar la macro, controlás la micro, clavás una ruda macho en la puerta, guardás un billete de capicúa en el bolsillo, levantás la mochila del piso. Bueno, son pequeñas cositas ¿qué te da eso? ¿Qué te da? Te da una sensación de control. Claro. Que es algo que nos está faltando hoy y mucho. No es la cosa de decir, bueno, en la Argentina más todavía. Tal vez sea por eso que tenemos miles de costumbres de cómo manejarnos con la guita, cuáles son técnicas así supersticiosas. Y tal vez porque es un país muy volátil, pero bueno, lo cierto es que es la falta de control lo que hace que estas costumbres se acentúen cada Es vez cierto, más, ¿no? es cierto. Es cierto que decís. Sí, mi tesis general es que este mundo ya fue. Yo sé que no es muy optimista la tesis. Que vos estás a contar de ahí para abajo. Digo, yo estoy esperando
no creo que vaya a suceder, pero con todo lo que viene pasando en este mundo muy alocado, increíblemente alocado, vieron que en Argentina se están discutiendo, y lo quiere Peter Thiel, el asunto que la IA nos gobierne, punto, ya está. Sí. Que no haya humanos. Sí. Las empresas no humanas, los gobiernos no humanos. Una cosa bueno, absolutamente está. distópica. ¿eh? Pasa gobierno humano, ¿no? Bueno, pero literalmente no humanos, no Claro. deshumanizados, Claro. que es la discusión de este Sí, momento, sí, sí. ¿no? Entonces, claro, semejante incertidumbre, es el tiempo de la incertidumbre, ¿no? Y claro, la superstición es como que tengo a mano para cierta, así sea, ilusión de Bueno. previsibilidad. Eso, por un lado, la ilusión de control, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, si hago esto, voy a sentir que siento que estoy haciendo algo, ¿no? Esto que decir, Mm. esta es una razón. Después tenés otra razón, que es que hay una frase que dice, el dinero llama el dinero. O sea, el que tiene guita tiene más guita. sí. De la regla de La plata se llama la plata. exactamente, ¿no? Que, ¿Eso sabes cuándo se usa, Rodri? sí. O sea, yo conozco cuando un tipo con plata gana un premio. Llamamos supersticiones, pero sí algunos de estos recaudos. Claro, Está bastante extendido Sí, sí, esto, sí. ¿no? Bueno, lo del el gatito que mueve su mano Sí. permanentemente es un bueno, objeto muy presente, Sí, el o muy no. presente en budito, distintos ámbitos. En los el 80. Buda, Exacto, el en los budita. 80 eran los Budas. el budita, el famoso budita, Sí, que el peladito gordo, sentado ese. Más sí. respeto con el Buda, con esa descripción. ¿Por Sí. qué? Que hay un budista. Es una broma. La comunidad budista. Perdónenme, pero. Es no, un pero es chiste. real, Sí. es real. El Buda, el gatito Sí. chino, que ahora está lleno de chino gallego, que estábamos hablando el otro día, hay un chino acá, un chino allá, un chino en todos lados. Bueno, o sea, ahora el Sí. gatito lo vas a ver por todos lados. Ujú. Pero todo esto tiene que ver con el tema de una educación. O sea, ¿Sabés qué? se le dice, Igual, Sí. no sé si alguna vez lo vieron. Creo que le decían de Kiko, un viejito que fuma, que le ponen un pucho, billetes y lentejita. como el Sí. santo, como el... Pero es un tipo, una figurita. una figura. Sí, Kiko creo que le decían como nuestro oyente. Todo para traer la plata. Sí, hay Claro. un capítulo de Sí. Casados con Hijos dedicado al Ekeko. Sí. Bueno, así como el dinero llama al dinero, vos dijiste Sí. hablando del equeco, por ejemplo, esto de que el piso es el desprecio, tiene que ver con un tema de falsa educación. No apoyar las cosas en el piso, no contar de más, tiene que ver con un reflejo que es el miedo a perderlo, el miedo a o sea, el no dejar la billetera en el piso, no dejar la cartera o la mochila, es porque en el fondo que tenemos miedo a perder lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, un poquito de decir, bueno, ¿qué capacidad tengo yo de controlar de no perder lo que ya tengo en una economía como la Argentina? Y bueno, en no dejar la mochila en el piso, por ejemplo, ¿no? Acá no hacen nuestro aporte. Tenés razón, Hildo. Esto es muy. Pasaba antes acá en Gallegos. Los elefantes, ¿se acuerdan los elefantes de cerámica? Que tenían enroscado la sí, trompa sí, 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 y sí. en el huequito le mandaban un billete. Es Sí. cierto. Es verdad. Bueno, alcancías. Vieron que como la plata se devaluó tanto en Argentina, ya no se Sí. usan alcancías. Pero Exacto. antes una alcancía era un regalo, era un buen regalo. Ujú. Claro que con las devaluaciones de la hiperinflación para acá cayeron en desgracia las alcancías. De hecho, si lo pensás, duraron más en los años de la estabilidad menemista, del 1 a 1. ¿No se acuerdan ustedes de esos chicos en los 90? No era Sí. muy común tener una alcancía. Exactamente. Pero claro, ahora la plata se devalúa tanto que no te rinde tenerla ahí adentro. Y te Hildo nos dice, ¿Qué el dice? de Kiko Sí. es un personaje colla que trae prosperidad. Ah, mira, bueno, ahí está, Está ¿ves? asociado a eso. Gracias. Ponele Hildo. el de Kiko, traigamos el de Kiko al ejemplo y con Sí. esto cierro esta especie como de columna de cómo atraer guita, ¿no? Ponele. Saquemos traigamos, bueno, poneme el de Kiko acá en la mesa ahora. Hay una cosa, hay un peso que es el peso de la herencia, ¿no? Esta cosa, costumbre que heredamos de nuestros viejos, puede ser el Ekeko, puede ser el Buda, puede ser cualquier cosa, lo que se te venga a la mente. Ujú. Y también hay una cosa que es real, que es el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque si vos agarrás el dólar, por ejemplo, y lo metés en el elefante, o le das un puchito al Ekeko, y ese mes te llama Pepito y te dice, che, mira, vos sabés que te llaman del banco, te dicen, vos sabés que te vamos a hacer una devolución porque te cobramos mal, tenemos que meterte 200 lucas en la cuenta. ¿Qué vas a pensar vos? ¿Esto porque le metí el dólar al Ekeko o porque le metí el Me pucho emociono. Claro, bueno, decís, che, esta guita viene de arriba.
Entonces vas a entrar en esa idea, o en esa falsa idea, o en esa idea, llamarlo como quieras, vas a adjudicar el milagro que te acaba de ocurrir al billete que le acabas de poner. Bueno, eso se llama sesgo de confirmación. Si te va mal, vas a pensar que es por culpa del contexto, de la crisis. Y si te va bien, no vas a pensar. Si te va mal, no vas a pensar que el amuleto falló, ¿no? Ya mañana me voy a comprar un elefante, un equeco y un Buda. Vos metele Y todo. el gato. Y el gatito Metele todo. Te vas a endeudar, Nica. Vas a Sí, terminar bueno. endeudado. Necesito De plata, tanto- chicos. Está bien, claro. loco. Las supersticiones básicamente son, en Y la definitiva, mochila mañana ya la dejo allá. ¿no? es la máscara que le ponemos al miedo a la escasez. Es la máscara que le ponemos al miedo a la escasez. Pero bueno, máscara o no máscara, creencias son creencias, queremos escuchar tu superstición. Al 1551 6051 te llevas, si nos contás tu superstición, tu técnica para que la guita no se vaya, tu técnica para llamar al dinero, tu técnica para tener esa ilusión de control en un país con una economía tan volátil. Al 1551 6051, si nos contás y mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el almuerzo en MoMA. Che, ¿te tiro la última? A ver. Que no falte la sal. Porque la sal fue en algún momento moneda de Sí. intercambio, ¿no? Ujú. Los incas no usaban la sal para, ¿no? ¿O no? Claro, o sea, además era. Sí, no- una sí, cosa así puede ser. sí, además no era tan Una fácil de conseguir, civilización. ¿no? O sea, Sí. digo, era hasta hace un par de siglos atrás y no era un insumo tan habitual y tan fácil de conseguir como para nosotros ahora. Bueno, la consigna del día de la fecha entonces, supersticiones vinculadas al dinero. Me he dado cuenta que soy un desastre, voy a tomar algunos tips a ver si funciona y por ahí va la cosa. Ahí averiguo cuánto sale un elefante y un gatito. Metamos uno acá. ¿Cómo? Metamos uno acá. Digo. Mañana- Sí, bueno, acá estamos Mañana llenos se de objetos, sorprendan, ¿no? ¿eh? Tenemos el. Allá hay un el- elefante, pero no. Le Ese... ponemos un billete en la mano al premio. Acá tenemos el premio Segovia, ¿no? Segovia, sí. Hay cuantos objetos acá en las repisas de Nuevo Día. Hay ¿Es un cierto? ¿Se elefante, puede pero decir? no es el elefante de que se llama la plaza. Ah, es cierto, allá hay un elefante. Sí. ¿Quién trajo eso? Che, hay objetos raros acá. Ujú. ¿No? Un día se podría hacer como una filmación. Una Bueno, feria es, una feria de artesanos. Algo así. El objeto que parece un COVID, ¿vieron que yo se lo Hay un mostré? arbolito, Sí, hay sí. un arbolito, hay un elefante. Hay un premio Segovia Rodri, al lado. vos que sos el autor de la consigna, lucí ese elefante en cámara, trato de hacer la descripción Qué radiofónica. pesado, ¿eh? Acá estamos con el COVID. Bueno, ese objeto es horrible. Justo, Rodri, hace poco la consigna Es para era... masajes, COVID para masajes. Si tenés que, ¿cómo era? Si tenés que defenderte con lo que tenés inmediatamente a tu izquierda y está ese objeto, mostralo en cámara, Nica, decime si no es horrible. Es una. Si uno tiene que graficar, Multipropósito. ¿vieron los objetos que parecían como el virus del COVID? Sí, Bueno, pero esto- multipropósito es. Te digo, eso es un arma letal. según Arma cómo lo de uses. defensa personal. Totalmente. Un grano del culo puede ser. Perdón que diga de esa También manera, pero. sería ¿O no? un forúnculo. No, con es algo mucho peor esto. ¿Es peor que un grano del culo? COVID y también objeto de adoración. Bueno, qué sé yo. es un objeto cilíndrico de muchas puntas. Sí, hay que describirlo rápido Sí. para el público de FM. Es muy duro. COVID negro. Supera el tamaño de la palma de una mano COVID en el y es continente. color negro. COVID de africano. COVID en el continente africano. A mí lo que color. la inquietud que me genera es quién trajo eso acá. No ¿Viste? sé, Nunca tiene respuesta a esa pregunta. ¿Por qué nadie me responde a esa pregunta? ¿Quién trajo ese objeto acá? un objeto perdidos. Bueno, en fin, eso, en este caso es un misterio, Misterio, ¿no? Bueno, y misterio. el elefante no es el elefante del dinero, el, No, el este- que mostró Rodri en cámara. Este elefante parece que está enojado. Está caliente. Está caliente, pues está. Está con la cola entre las patas, tiene miedo. Si no va caminando y viste que la trompa la tiene apuntando ahí diciendo. Ahí está, enojado, mirá. ¿viste? Imitación de elefantes, mira. Una más. A las 10:49 de la mañana. La que faltaba. Che, tiene medio gastado los. Los colmillos. Sí, Claro, se cotizan mucho, ¿no? Sí, Los dientes de marfil. Los dientes de marfil. Chicos, repito una vez más la consigna por las dudas, ¿eh? Para Dale. así cierro. Y con esto cierro el cerramos bloque. porque nos hemos dispersado filosofando acerca de la existencia humana. Vamos, ¿qué superstición o qué regla sagrada tenés a rajatabla con el dinero o con la billetera para evitar que se te vaya la plata? Si nos contás tu regla, tu milagro, tu regla sagrada, tu superstición al 1551 6051, te llevas el almuerzo de MoMA, dale. Se viene el evento deportivo más grande del planeta.
El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 684333 o al 2966 629190. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 492191 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 2553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Cuarto rigore per l'Argentina.
se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il naso, rete, la tercera, e a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria, ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10. Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 cuotas sin interés. Si hay mundial, hay radio. Si hay radio, estamos con vos. Cobertura exclusiva. Todo lo que pasa en este golazo de 2026.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completá el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Fui 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. ...3 grados la temperatura en Río Gallegos, el viento que sopla del oeste a 32 kilómetros por hora y la humedad es del 79% en esta jornada de miércoles, que tiene pronosticada una máxima de 3 y una mínima de 2 bajo cero con un cielo completamente cubierto.
Falta un día para el Mundial y se está hablando de lo que va a pasar después del Mundial, muchachos, les cuento. El Emiliano El Dibu Martínez, el arquero que todavía se está recuperando, el arquero de la selección, que tiene un dedo roto y demás, bueno, no pierde el tiempo, ¿bien? O sea, si bien está entrenando diferenciado porque no puede, tiene una sola mano, no puede, un arquero que ataja con una sola mano, bueno, está limitado obviamente, pero con la otra mano se ve que anda firmando cosas. Si saben, quieren saber lo que firmó, o lo que estaría firmando. ¿Autógrafos o contratos? No autógrafos, sí contratos. Dicen, escuchá este dato, que Emiliano El Dibu Martínez alcanzó un acuerdo contractual con la Juventus y se podría ir después del Mundial. Está cerrando ahí entre la institución italiana y el Aston Villa un acuerdo que podría llegar a darse después del Mundial. ¡Apa! Así que atención porque, claro, el Dibu Martínez está para un equipo grande sin lugar a dudas. Bueno, yo lo recontraveo, te digo, en la serie italiana, Lo recontraveo, lo veo muy bien, muy bien. Así que bueno, dato de color, esto es noticia de último minuto. Atención con esto, que el Dibu Martínez puede, una vez que termine el Mundial, pasar del fútbol inglés al fútbol italiano si se concreta este acuerdo con el gigante de la Serie A. Tema que vamos a seguir desarrollando, las noticias del minuto a minuto del Mundial y la columna de nuestro compañero. Bueno, seguirá siendo profe, Nica, ¿no? Seguimos con la figura del profe, ¿te queda bien? Seguimos robando cargos, Está bien. Usurpación de títulos. Igual, esto es broma, gente, por favor, ¿sí? Porque es un delito en serio la usurpación de títulos. El profe es entre comillas, ¿no es cierto? Claro. El profe Nica Mancilla. Porque claro, en el fútbol se usa la figura del profe. El profesor, dijeron claro. los colombianos, el profesor. Ah, mira. Profesor. Te sale muy bien, ¿eh? Bueno, profesor le dicen al técnico o al ayudante del técnico. Claro. Profesor. De ahí viene entonces. Sí. ¿Viste? Etimología de las palabras, no solo las tonalidades y los regionalismos, profesor, sino su origen. ¿sabés a quién le decían en el mundo del fútbol y en Colombia? No sé si ustedes lo recordarán, a Francisco Pacho Maturana, el profesor Maturana, pero no era profesor, era dentista de pero es que es mejor decirle profe que dentista, claro, a un técnico, no queda raro. Sí, arregla muelas, ¿no? Claro, queda raro. Para mí el único profesor que existe y existió en la historia es el profesor Girafales. Corta la bocha. Y medio controversial la figura del profesor. Es cierto. Controversial igual lo que lo hicieron renegar a ese hombre, hermano. Lo que lo hicieron renegar a ese hombre. Sí. Lejos el único profesor y el más grande de todos los tiempos. Maestro Girafales. El maestro Longaniza. Maestro Longaniza para... O profesor Girafales, claro. Profesor Girafales. Es cierto, tienen los dos motes, tanto maestro como profesor. Yo le pondría maestro porque maestro. Salía con la primaria, madre de uno de los alumnos. Ah, mira. Le fajaba a los alumnos. ¿Viste que le fajaba a los alumnos? Es cierto. Sí. Recibía coimas. No entiendo si lo Viste decís. que No entiendo si... le llevaba una sandía, algunos le llevaban una manzana. No me queda claro si lo estás elogiando o lo estás criticando. Re loco ese chaval. Siento yo creo que identificación y afecto por lo que la descripción que estás haciendo. No es malo bueno, es un ser humano como cualquier persona y tiene sus cosas. Pero, si Dios tropezó, ¿por qué no va a tropezar? ¿Por qué no va a tropezar? Exactamente, ¿por qué no habría de hacerlo? Claro. Preguntaba Rodrigo. Pero bueno, el profesor Girafales tenía lo suyo. Claro. Pero esencialmente era buena persona. Después, si le metía los cuernos a doña Florinda, se metía con el hijo de un alumno, si les hablaba mal a los alumnos, es otro tema, muchachos. Hoy sería polémico la figura de Y sí, Girafales, sí, ni hablar. Pero digo, no, por favor, dejemos de criticar fuertemente a personajes que nos han dado muchas alegrías. ¿Qué dicen ustedes? Sí, estábamos hablando de profesores técnicos, ¿no? Y pasamos al profesor Girafales. Perdón, me metí Pero la sí, es fondo en un cierto. tema que nada que A mí ver. me pasa que le tengo mucho cariño. A todos los personajes del Chavo les tengo mucho cariño. ¿Viste? Pero ahí es cierto que hay una cuestión generacional, que uno la vivió y todo eso. Claro. Si uno lo mira con cierta distancia afectiva, hay cosas controversiales. Fumaban, claro, por eso. O sea, si vos en la imagen de YouTube, en la imagen de YouTube ahí está con tremendo sobre. Claro, en este momento tiene un toscano en la mano en plena clase, ¿no? En la imagen que estamos viendo en YouTube. Cancelado. Se queda sin claro, por laburo. eso digo. El CPE lo llama y lo manda. Claro, olvídate. Claro. Va a dar Sacan clase el título. en Bajo Caracoles. Claro, eso. Bueno, mira, justo hoy estuvimos intentando hablar, Nica. Dijiste Bajo Caracoles, te estás apuntando para el noroeste de Santa Cruz, ¿no? Hoy nos iban a dar nota el comisionado de fomento de Cañadón Seco o el comisionado de fomento de Coluel Caique. Pequeñas comunidades que no llegan a ser intendencias, tienen menos de 1000 habitantes, cuyos presidentes del comisionado, Gabriel Galarza, es el de Cañadón,
y Tomás Cabral, el de Caique, se han manifestado a favor de la toma de deuda del gobierno, en la toma de deuda en dólares, ¿no? Y bueno, y los dos se han excusado ahora a último minuto de que no pueden atender el teléfono por cuestiones de su agenda. Bueno, ya tendremos oportunidad. Pero lo original que nos parecía hoy, viste que es fácil entrevistar a una figura principal. Y por supuesto que tratamos de hacerlo siempre. Pero en este caso es como, entre comillas, secundaria, dicho con todo respeto, ¿no? Cada un comisionado de fomento, un hombre que tiene 500 habitantes en su pueblo, y Tomás Cabral, por ejemplo, decía, nosotros no llegamos a fin de mes. Si no nos ayuda la provincia, no llegamos ni a palo a fin de mes a gastar, a pagar sueldos, menos a hacer obras, por lo tanto necesitamos la deuda. Entonces nos parecía como original desde ese punto de vista esos testimonios. Lo pienso porque dijiste Cañadón Seco, ahí está el deseo de las 11:11. Esta semana medio como que se blanqueó un poco, ¿no? El destino de la guita esta semana. Porque hasta hace un tiempo atrás decían, no, esa guita no puede ir porque legalmente no corresponde, que vaya a otra cosa que no sea en obra. Pero esta semana es como que ya quedó como súper blanqueado, que si no entra esa guita no hay aumentos y prácticamente es lo mismo que decir, tomamos deuda para pagar aumentos. El gobierno viene, a ver, hay como dos líneas gruesas, del gobernador hacia abajo. Primero, hay quienes dicen que hay una relación directa entre conseguir financiamiento para obras y que del presupuesto se liberen ingresos de Santa Cruz para ir a salarios. Sí. Esa es una línea. Y la otra es que, sí, claro, hay quien te lo dice directamente y hay quien te hace una vuelta un poco más larga para llegar al mismo punto. Digo en la argumentación. Sí. Y lo que sí pasó en los últimos 10 días, por las visitas del ministro Berbes al ministerio, a la Cámara de Diputados, a las comisiones extraordinarias, que se hace una comisión de asuntos constitucionales, que es una de las comisiones de la Cámara, ahí lo que sí se empezó a ver es como un detalle de obras. Y en ese detalle de obras, intendentes, diputados por el pueblo, o intendentes que hablan a través de sus diputados por el pueblo, o diputados que dicen, che, pará, pero esta obra ya está en curso, esta obra ya se había sido anunciada, esta obra sí, esta obra no, es decir, ya se empezó a hablar del detalle de la obra. En ese contexto, son detallitos. Claro, en ese contexto, en los últimos 2 o 3 días hay una lluvia de comunicados de prensa en favor de la toma de deuda de parte de, bueno, todos los funcionarios del gabinete provincial, pero eso está cantado, es decir, es como un operativo clamor en favor de la toma de deuda del gabinete Vidal. Vos decís, bueno, sí, el gabinete no va a decir que no está de acuerdo con la deuda, a no ser que si decís eso tenés que irte, renunciar, porque no podés estar en desacuerdo con una línea principal que el gobernador considera estratégica. Y después empezaron a sumar intendentes y comisionados de fomento. Y en la retórica escuché, esto no es un endeudamiento, es un financiamiento. Claro. Como que la retórica es esa. No estamos endeudados, estamos financiando. Claro, sí, es cierto. Y al mismo tiempo, acá nos lo dijo Berbes. El día 1, hace 3 jueves atrás, fue la conferencia de prensa. Donde se anunció la toma de deuda. No sé, 3 miércoles. Al día siguiente, un jueves, que coincidía con una sesión en la Cámara de Diputados, entrevistamos a Berbes. Y Berbes, en una explicación de 30 minutos, pero son obras estratégicas que permiten dinamizar la economía. Por lo tanto, dinamizar la economía. La matriz productiva. Claro, te ahorras plata en un montón de cosas. En el caso de obras que tienen que ver con, por ejemplo, el sistema energético, entonces es un círculo virtuoso. Ahí está como el argumento del círculo virtuoso. Desde ese punto de vista de financiamiento, y no usan la palabra deuda, porque al ser un círculo virtuoso es una deuda con la expectativa del gobierno que se podrá pagar. Ojalá que Estoy así sea. tratando de explicarlo conceptual, no diciendo quién tiene razón o no, sino como cuáles son las líneas de argumentación, en este caso a favor, ¿no? Claro, y ojalá que así sea, porque digo, si uno espera que el super Rigi o que el Rigi traiga plata a las provincias, tenés que ver nomás lo que está pasando en este momento en San Juan. No sé si han enterado, muchachos, ¿no? Por ejemplo, cortito nomás. ¿Qué está pasando? En San Juan, una empresa minera canadiense contrató a... No recuerdo el nombre, la minera contrata una empresa china para que traiga desde China, completa, hasta con los tornillos. La ciudad. Una super ciudad para instalar, para que vivan los trabajadores que tienen que trabajar en el campo, sin poner, digamos, esto obviamente que perjudica la economía local y de las provincias, claro. ¿no? Sí, el famoso compre local que reclaman las provincias y que acá la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz es un caballito de batalla de toda la vida. Te lo traigo a colación porque vos decís, che, bueno, esta plata si la provincia invierte en obras locales, la plata esa va para, bueno, está bueno hacer el contraste entre lo que va a pasar con el RIGI, que fue aprobado levantado a la mano todos los gobiernos, ¿no? Yo no me acuerdo cómo votaron acá en Santa Cruz, lo del RIGI, pero bueno. Tampoco lo recuerdo, en mi caso yo todavía no estaba haciendo el programa de radio, aquí no me había sumado, pero descontemos que por la afirmativa, los mismos que vienen votando por la afirmativa. Bueno, Jairo Guzmán todavía no era diputado, pero sí José Luis Garrido. Claro.
Perdón que me fui por las ramas, pero pensaba, digo, claro, si entra. La lógica está bien, o sea, si ponen plata en obra, va a haber más laburo. ¿No? Se supone que debería ser así. Esto, por supuesto, que es opinable, es un tema recontra grueso. Recontra grueso en mi caso, a título personal, digo, la parte de opinión que le cabe a esto, lo vengo comentando desde la semana pasada. A mí me parece, por la volatilidad e inestabilidad de la famosa macro argentina, me parece muy riesgoso tomar deuda en dólares. Esa es mi opinión. El gobierno le pone una expectativa positiva con toda una serie de explicaciones que el gobernador le viene explicando en entrevistas de 1 hora y media en los últimos días. Y esto que le decía, lluvia de comunicados de prensa donde cada funcionario o intendentes, diputados por el pueblo, comisionados de fomento de los que están a favor argumentan el porqué, que es generar una dinámica virtuosa en el desarrollo futuro y al mismo tiempo oxigenar el presupuesto corriente para sueldos. Claro que el punto es que esa cuenta hay que pagarla. A mí me genera mucha inquietud a la luz de la historia argentina del último cuarto de siglo. Los problemas del dólar en Argentina tienen mucho más tiempo. Pero si hacemos historia contemporánea nomás, las devaluaciones complican muchísimo a las provincias que se endeudan en dólares. Y ya no es historia contemporánea, pero al mismo tiempo súper reciente. El caso de Chubut, que además son vecinos. Sí. Eso a mí me genera un signo de interrogación. En mi caso, pero es opinable. Insisto con que es opinable. Sí, digo, en mi caso tiendo a ser conservador en estas cosas. Si fuera el gobernador, sería conservador. Ni en pedo tomo una deuda en dólares o una cosa muy cuidada. Pero no esto que es el futuro está por acá. Todo el futuro está por acá con todo este dinero. Así como una cosa grande. Lo hablamos el otro día, perdón que te interrumpí muchas veces, discúlpame. Fuera de él lo hablamos el otro día. Nosotros lo escuchamos hablar del gobernador la semana pasada, en ese mensaje que dio justo la semana de las paritarias. El jueves. Que decíamos, bueno, un poco tal vez a destiempo, porque si acabas de abrir paritarias y ya estás diciendo que no hay plata, estás como, digamos, frustrando por lo menos la idea de que puede llegar a ir para adelante la paritaria, ¿no? O sea, esa fue la lectura que hicimos. Ahora lo escuchamos, o la quise yo, por ejemplo. Pero digo, lo escuchás al gobernador decir que no hay plata, y vos decís, y es cierto, es real, o sea, uno le cree. O sea, la situación es creíble. Sí, que no tiene presupuesto para un aumento de salarios. Que no hay plata, es real, o sea, uno piensa, es real en este contexto de crisis, porque además también está pasando en otras provincias, para aumento de salario, ¿no? Y entonces decís, bueno, está entre la espada y la pared. Porque claro, si no saca la guita, si no consigue el endeudamiento, para pagar los aumentos, la conflictividad social ya está en puerta. Entonces la pregunta es ¿cuál es la salida? Bueno, claro. Parece una pregunta obvia, pero no está de más hacerla. No, es que es una de las preguntas clave, cómo se responde, cómo le responde un gobierno que tiene que gobernar, y en este caso una Cámara de Diputados que tiene que votar por sí o por no el endeudamiento. Un dato, chicos, estoy haciendo consultas desde temprano esta mañana, ¿por qué? Porque hay comisiones en la Cámara de Diputados. Comisiones son esas instancias previas donde se tratan los proyectos para que después llegue a convertirse en ley cuando se trata en el recinto. El proyecto de toma de deuda no está siendo tratado en comisiones. No está siendo tratado en comisiones. El gobierno necesita 2/3 de los votos. El gobierno en su bloque propio perdió diputados últimamente. Si no está siendo tratado en comisiones, es porque el gobierno no tiene las manos para aprobarlo. Eso está pasando ahora. La última respuesta, hice una serie de consultas, fue hace 10 minutos. No está pasando en comisiones. De modo que atentos que es una gran discusión pública que el gobierno la pone primera en su agenda, clave del futuro para el año y medio que viene por delante, pero al menos hasta ahora es cierto que no le faltan tantos votos. Eso te quería decir. Si tenemos que hacer el recuento, digamos. 2/3 son 16 votos. Ok, ¿y cuántas manos tiene hoy? No tengo el poroteo yo, no lo he hecho, pero una cosa. Interesante, para ver cuántas manos tendría. Le faltaban 2 o 3. ¿Y de quiénes? Le faltaban 2 o 3. El asunto es que los 2/3 también se pueden dar por ausencia de otros. Es decir, no solo te garantizás 2/3 con quienes te votan por la afirmativa, sino 2/3 de los presentes es que alguien te puede hacer el favor de ausentarse en el momento de la votación y te alcanzan tus votos para sumar 2/3. Ojo, esto que estamos diciendo es la matemática posible. Insisto, son las 11:20, me cuentan de Cámara de Diputados que no está avanzando el proyecto en comisiones. Es decir, no está en condiciones de ser aprobado por 2/3 en una eventual sesión. Eso está pasando ahora, o sea, ese es el dato de la realidad. No es el poroteo, en verdad, porque no estamos en esa instancia todavía. O sea, es antes del poroteo del recinto, es el poroteo de las comisiones. Es decir, si se trata o no. Entonces, mi pregunta que estoy haciendo es si se está tratando en comisiones. Y no se está tratando. Después viene el poroteo de los votos en el recinto. Pero esa es una instancia posterior, digamos. Ok, bueno, está si lejos, no pasa una entonces, cosa, no pasará la otra. Ni siquiera se puede hablar todavía del poroteo, entonces.
Claro, sí se puede, por supuesto, o sea, podés hacer la averiguación y hacerte una suma aproximada. Pero la definitoria no, porque todavía no salió de comisiones. Para que se trate en el recinto se tiene que tratar en comisiones. Si no se trata en comisiones es porque no tiene las manos. Y ahí no necesitas 2/3. En comisiones necesitas la mitad más uno de los votos, mayoría simple. El gobierno no está consiguiendo la mayoría simple en las comisiones. Por eso no es que se lo estén rechazando, ni siquiera lo está poniendo en el temario de las comisiones porque sabe que no tiene las manos. Eso es lo que me cuentan a esta hora desde Cámara de Diputados. Sí, nos hacen llegar un choque de cada día. Tenemos la imagen para YouTube y vamos a hacer la descripción radiofónica. Sí, Anita. Choque con un vuelco, ¿no? Una calle céntrica de la ciudad, casco viejo de la ciudad, ¿no? Calle Federico Espuri y Alberdi. Choque y vuelco. Gracias al oyente, es Sandra la oyente que nos apunta, dice: buen día chicos, salgo de una de mis actividades y me encontré con este accidente en Alberdi y Federico Spur. Claro, un auto totalmente volcado. La foto, la imagen se ve tomada con un celu a unos 20 metros de donde está el vehículo, y el vehículo quedó con patas para arriba literalmente. Sí, pareciera ser un auto. ¿Vos qué sabés de autos, Nica? Así, a ver, eso te voy a decir. Hacele zoom a ver si le sacás de qué auto se trata. Mira, justo hoy, gracias al oyente... Eso fuera un Peugeot, ¿no? La China que nos escribe. Chicos, si les parece, hagamos así. ¿Podemos hacer un bloque de oyentes ahora? Así no se nos atrasa el ida y vuelta con los oyentes. Dale. Y en cosa de 10 minutos, estamos atentos al móvil. Nuestro móvil está cubriendo la mesa salarial de la policía por un lado, pero la rueda de prensa del Frente Sindical por el otro. Y hoy sí vamos a poner al aire, que lo venimos adelantando, desde ya tratando la información, pero no los testimonios, de la cuestión de algunos testimonios que permiten ilustrar cómo se llega a la mesa de discusión de la policía. Que la policía es la que marcó el termómetro entre el viernes y el domingo con un reclamo muy altisonante, y que no es un clásico acuartelamiento, pero sí un quite de colaboración muy alto y muy callejero también. Bueno, ese tema lo desarrollamos, si a ustedes les parece, digo, a los fines de ordenarnos nomás, en cosa de 10 minutos. Voy con un par de mensajes, sé que Rodri vos tenés un montón ahí, porque yo tenía el celu para hacer el llamado de los comisionados de fomento y no paraba de llegar mensajes, así un ratito vamos con esos, pero acá nos apuntan de temas de actualidad y en general. Bueno, justo hoy, 10 de junio, es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Esto nos lo apunta la China. Buenos días amigos, abrazos para todos, y nos cuenta. Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y asumir una conducta responsable en la vía pública. Respetar las señales, usar el casco, colocarse el cinturón de seguridad, no utilizar el celular al conducir, respetar las sendas peatonales, son hábitos simples que salvan vidas todos los días. Porque cuidar la vida es responsabilidad de todos, nos apunta la China. Bueno, interesante el mensaje y gracias por el apunte. ¿Sabés que esta semana se desreguló el BTV en varios puntos del país? No el BTV, o sea, sino los lugares. Antes el BTV, el control técnico vehicular, se hacía solamente en algunos puntos específicos. Sí, porque ahora eran concesiones, Rodri. Eran concesiones. Ahora se habilita a talleres a que lo hagan. Pero esto habilitó la discusión. Esto igualmente tienen que adherir las provincias. Hay que adherir a la provincia de Santa Cruz y demás. Sí. Pero lo que habilitó, escuchaba el otro día un tipo que sabe mucho hablando de vialidad, ¿no? Del día, de lo que vos decías de la efemérides. Tema accidentes de tránsitos en la Argentina. No hay datos reales acerca de cuántas estadísticas acerca de cuánto afecta o no la vejez del parque automotor, ¿no? La vejez del parque automotor, los defectos que el auto tiene, que a veces no son controlados en una verificación técnica vehicular al momento de un accidente. Bueno. O sea, cuando ocurre un accidente, no se sabe, digamos, el accidente sí se sabe que ocurre por siempre, cuál es la principal causa del accidente. El error humano. Sí. Pero ahora, vos tenés el error humano por un lado, pero hay países que sí tienen estadística de cuánto afecta verdaderamente cuando el auto, por ejemplo, no tiene capacidad de frenado, tiene algún problema en la mecánica que puede ayudar a resolver o a zafar un accidente. Bueno, es un dato que me parecía interesante, que escuchaban, comentaban el otro día sobre el tema del BTV, que ha estado en agenda en estos días y que no sé qué va a pasar en la provincia de Santa Cruz, si se va a adherir o no. Te tiene un dato complementario a eso. En Argentina de hace bastante tiempo, ya no es de este gobierno, sino que lamentablemente se agravó la crisis del transporte de carga, la antigüedad del parque automotor de los camiones en Argentina. Hace cosa de 5 años atrás, el parque automotor tenía una antigüedad promedio de 40 años, 40, 50 años.
vos pensás que circulan en algunas rutas provinciales y nacionales del país camiones que son modelos 75, 76, que ya mucho lo ve uno en el tiempo de cosecha en las provincias de Córdoba hacia el puerto de Rosario, camiones muy ya vetustos, ¿no? Camiones que rondan ya los 50 años de actividad, también en la zona de Bahía Blanca con el tema del cereal, ¿no? Sí. Hay un parque automotor muy, muy envejecido y que es fruto de la situación económica, ¿no? Que no todas las veces se pueden, la mayoría de estas personas pueden renovar, ¿no? Ese parque automotor, ¿no? Total, bueno, por eso digo, es un tema interesante, son todos temas interesantes, son el traslado de las rutas a las provincias también, de las rutas nacionales y las demás. Concesiones, ¿viste? Concesiones viales. Todo tiene que ver con el tema de la siniestralidad, o sea, lo que sí, como decíamos, no hay estadísticas claras de algunos temas. Nos apuntan de la redacción del diario Nuevo Día que el accidente, el siniestro vial que nos comparte nuestro oyente, este vehículo volcado aquí en calle Céntrica, es sin heridos, solo con daños materiales, y los autos son un Cronos Fiat, y Punto. Un Fiat Crono y un Fiat Punto. Bueno, esos son los vehículos involucrados. Está en vivo Juli Quirós, el móvil del diario Nuevo Día, comenzó la rueda de prensa, la conferencia de prensa del Frente Sindical. A ver qué dicen. Los ponemos en vivo y en directo. Una recomposición urgente salarial, la cual hoy nos está dando. Están dando mensajes de todo tipo. Deja con micrófono abierto, más bien. Ese es Franco Mascheroni, necesita realmente la gente. El secretario general de Judiciales de la provincia. Discusiones que no nos competen, sino en todas las discusiones que puedan abrir en las paritarias para que la recomposición salarial, como dijo acá el compañero de ADOSAC, se puedan dar para todos los trabajadores y trabajadoras. Recién hablaba César Alegre de ADOSAC. Más allá de eso, ayer en la reunión que tuvimos con el Frente Sindical, mañana se va a realizar una marcha a Casa de Gobierno, donde nos vamos a concentrar en Kirchner y San Martín a las 18 horas, así que invitamos a toda la localidad de Río Gallegos y localidades aledañas que quieran participar mañana a las 18 horas a una gran movilización que queremos hacer los trabajadores y trabajadoras. Va a ser siempre con la consigna de un salario digno, no solamente de paritarias, porque ya estábamos hablando de paritarias. Está pero cantadísimo el tema, ¿no? Los salariales, lo urgente. A mí me genera inquietud el asunto deuda. A ver si tiene una postura más o menos unificada en relación a deuda sí o deuda no. Que hace 10 años atrás, en el contexto del gobierno de Alicia, la Mesa de Unidad Sindical sí tenía una postura crítica de la toma de deuda. ADOSAC, por ejemplo, en el Congreso de ayer, que vota 3 días de paro, otra vez se manifiesta explícitamente en contra de que el gobierno tome deuda en dólares. Explícitamente en contra. Bueno, agregar un poco más de lo mismo. Otro testimonio del Frente Sindical en vivo y en directo. El respeto del gobernador, llamar a una paritaria con trabajo, como sea, sin una propuesta salarial. Yo creo que se nos cagan de risa la cara, no les importa la necesidad de los demás. No puede ser que tengamos gente con un ingreso de 700.000 pesos. No viven, alquilan, tienen pibes, van a la escuela. Ayer tuvimos... ¿Se cortó, cierto? Se cortó el vivo de la transmisión. Bueno, hay que decir, vos tenedlo ahí al aire nomás, Brian, hasta que se recupere internet. Hay que decir que hay una docena de personas, en este caso referentes del Frente Sindical, haciendo la conferencia de prensa, que ya, chicos, a lo largo de este año debe haber habido 10 conferencias de prensa del Frente Sindical entre marzo y ahora. Los principales referentes suelen ser como los principales voceros, ADOSAC y judiciales, pero no solamente, ¿cierto? Ahí retomamos el audio. Se corta, ¿cierto? Ese tipo de cosas, todavía no llega la ropa de invierno, porque no está llegando la ropa de invierno. Eso es viales, ¿no? Ropa de invierno, vialidad provincial. Ayer se evitó tocar bombos afuera de trabajo porque... Tuvieron su paritaria ayer, también sin ofrecimiento salarial. Se podía parar, movilización a las 6 de la tarde. Y bueno, Vidal a ver si nos da un aumento. Nada más. Nada más, no sé ni qué decir. Claro, luego cada sector tiene su propio reclamo, ¿no? Lo de la ropa de invierno y los viáticos para los viales es muy importante en este contexto de campaña invernal. De Santa Cruz, de los empleados viales. Claro. Yo soy Silvia Leida, secretaria general del Gremio de la Sanidad. Como nosotros decíamos, paritaria ya, necesitamos realmente la apertura de una paritaria. También era como sacarnos al mote de la paritaria.
Pero como el gobierno decía que iban a ir con cuando estén en condiciones de tener una paritaria, pues nosotros teníamos la esperanza de que iban a ir con una propuesta seria según las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz. Nos encontramos con una paritaria vacía, sin respuesta a nada, porque anteriormente hubo reuniones con trabajo, con el secretario de Función Pública, y que iban a llevar respuestas. Nos encontramos sin ninguna respuesta a lo que es salarial, con una mesa laboral, que tampoco seguramente van a llevar respuesta, y con una mesa salarial el 17, y también les quiero comentar que nosotros salimos de esa paritaria con una conciliación obligatoria cuando nosotros ni siquiera habíamos presentado nota de pago. Ahí ustedes ven cómo es que se maneja el Ejecutivo. En este caso sanidad, ¿cierto? Tiene No que ser presentamos ATSA, nota, ¿no? desestimamos Porque esa también está conciliación APROSA, obligatoria, pero APROSA es de profesionales, ATSA de trabajadores en general de la sanidad. la salud. Ustedes lo vieron ayer, los diferentes centros de salud y centros donde se tratan diferentes cuestiones que tienen que referirse a la salud. Lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir mostrando, porque si ustedes no nos dejan manifestar cómo están los compañeros de salud trabajando y todos los trabajadores. Una novedad en esa mesa es que está APEL. Le vamos a mostrar todos los días. David Catriguala está cuestiones edilicias sentado entre los principales referentes de la Y mesa. también fuimos al hospital. Junto a otros referentes de también ATE. está el Claro, el gremio de los legislativos que asumió hace Después, 2 si quieren, semanas. les comento cómo Y está el en su primera asamblea Pero acá definieron lo claro integrarse es al que Frente nosotros, Sindical. los trabajadores de Santa Cruz, necesitamos una recomposición No, salarial. sí, cantadísimo, ¿no? O sea, el tema es salario, quiero salario, acá salario. poner Saldivia, el ejemplo dirigente de malos de ejemplos. ATE. De ATE, es Como quien por está ahí ejemplo, al una lado de David provincia ya Catriguala. se endeudó en dólares Gustavo y así Saldivia. está. Que ni una provincia de la Argentina hace 6 meses que tiene el salario congelado. No podés salir a decir, ninguna provincia de la nación tiene 6 meses congelado y nosotros ¿qué? Nosotros tenemos que estar felices porque hace 6 meses que tenemos el salario congelado. En el ¿No se testimonio dan anterior cuenta del realmente se nos lo cagan que de risa y dicen ahí como se funcionarios? nota enojo, ¿no? Quieren Como festejar irritación. que Mucho 6 enojo. meses tenemos el salario congelado. Eso, enojo. Entonces nosotros debemos entender que la circular 3026 la van a cumplir y que vamos a llegar a un año sin tener aumento salarial porque estamos dependiendo de algo. No, vos no podés haber gastado toda la plata que se te dio pensando que se te iba a dar otra cuestión. Claro. Esto es como que estoy hablando Si no de la me economía de mi equivoco, casa. ahí atrás Entonces, yo está estoy Griselda esperanzada que vos Fábregas, me vas a que dar es un de aumento la y yo voy a bancaria. gastar todo Así lo que es. tengo, También se ve y hoy vos no me das otro ningún dirigente aumento. gremial ahí, ¿no? Es realmente lamentable Sí, también lo del que INTA. es la gestión del sí. Ejecutivo. Es decir, y todos organismos los que nos nacionales. Sí. acompañan. Se Nadie me fue el nombre. fija, Romina nadie Lasaña. responde, nadie Que se hace han estado aquí en la cargo. radio. Acá la En responsabilidad distintos de que momentos. todos los trabajadores tengamos el aumento necesario, porque no te estamos pidiendo algo que no nos corresponde o es extraordinario. No, el aumento salarial se debe dar. Claro, y esto ya es, debe haber vale sucedido decir, ¿no? allá en Contexto de marzo. paritarias abiertas. Vos no podés venir en junio. En las a paritarias que se decirme, están "Yo me haciendo, vengo a escuchar", loco, cuando se pasa a cuarto intermedio, se está pasando en promedio para 10 días después. Por ejemplo, ayer. Ayer fue 9 de los viales. La paritaria de los viales pasó para el 18 y 19. Entonces son 10 días, es una semana y media. Entonces pasó la paritaria central, pasó la de la salud, pasó la de educación, pasó la de los viales y a todos los llaman para 10 días después. 10 días después será promediando el mes de junio, ¿no? 20 de junio promedio, entre 15 y 20 de junio, es decir, ya entrando en la segunda quincena del mes. Entonces lo que uno nota en esta enojo, frustración, como mucho cansancio, es que claro, es ya con la paritaria abierta, sin ofrecimientos salariales, es el cómo seguir. Es decir, cómo seguir, en este caso, desde el punto de vista gremial, reclamando. Bueno, con una marcha por lo pronto mañana a las 6 de la tarde. ¿De qué me están hablando? A mí me llama la No atención andan que el tema vendiendo endeudamiento no entra en la agenda del Entonces, Frente Sindical. déjense Así de sea joder diciendo y cada ocúpense gremio tomará su realmente postura. lo que el pueblo de No, Santa claramente Cruz no tiene que haber un necesita. consenso ahí, no Los debe haber invitamos a consenso. todos. Es lógico porque son muchos gremios. A manifestarse. Cada uno que tenga una necesidad, pues que venga a acompañar y manifestarse. Esto lo vamos a sacar entre todos, si no, no vamos a poder salir de esta cuestión. Muchas gracias. Quien habla es en referente de ATSA, entonces quien tomó la palabra, ¿no? Sí. Creo que hay preguntas de colegas en este momento. Ahí están pasando el Bueno, ¿qué micrófono. tal? Buenos días a todos. Gustavo Saldivia de Agradecer ATE. a todos los bienvenidos. Nosotros desde ATE Santa Cruz
también venimos no solamente a acompañar en cada lucha, en cada reclamo, siempre estamos. Tuvimos más de 10 días acampando con el Frente Sindical. Claro, esto fue peleando por hace una ya 15 apertura días, de paritaria, solamente una apertura de paritaria. Me parece una vergüenza que lleguemos a esta instancia. Solidarizarnos también con los compañeros docentes, toda la persecución que vienen teniendo, los descuentos indebidos, porque en realidad lo único que está buscando el gobierno provincial es criminalizar la protesta, castigar al que lucha, al que pelea. Felicitar también al compañero acá nuevo también que se ha sumado de APEL, felicitar a cada uno de los compañeros, compañeras que vienen luchando. Desde ATE Santa Cruz hay que recordar que nosotros no solamente discutimos la paritaria central, sino que también discutimos más de 8 paritarias sectoriales, por eso también exigimos que la apertura de paritaria sectorial, de todas las sectoriales que tenemos y también las paritarias municipales que estamos discutiendo en más de 10 localidades. También exigimos al gobierno provincial que la paritaria me parece que ya tiene que venir con una propuesta salarial clara, una propuesta donde se pueda discutir de verdad salario. Eso en las actas paritarias ya queda sabe muy claro. las necesidades. Si uno va leyendo las actas de estos días, los gremios diciendo acá tendrían que haber venido con una propuesta concreta, si no simplemente dilatar y no se cumple el a ver, ¿para qué me llamás entonces? Claro, eso está muy claro. Trabajadores del Estado que hoy en día no alcanzan ni siquiera a llegar a mitad de mes. Así que desde ATE Santa Cruz solamente eso, el resto lo han dicho cada uno de los compañeros acá de cabeza de cada sindicato y vamos a seguir y quiero concentrar en esto, importante la movida de mañana, la marcha de mañana. Nosotros vamos a seguir peleando, no solamente por apertura de paritaria, sino por una recomposición seria para todos los trabajadores y trabajadoras. Nada más. Vieron que en años tan difíciles como este hay como puntos altos de conflicto, así como cuando el termómetro sube, nada, ¿no? Me presento, mi nombre es David Catriguala, ahí soy está hablando el secretario general de APEL. Vinimos también sumándonos a través de la Asamblea de Trabajadores, que si bien somos pocos, somos un poder más del Estado que se suma al Frente Sindical, por lo cual el Frente Sindical, entre todos sus gremios, tiene la totalidad del Estado representada digamos, como cuerpo. Y en ese sentido también nosotros tenemos planteos particulares que tienen que ver con las recategorizaciones, que hace 3 años no se dan. También nosotros somos testigos como empleados legislativos cuando se hablaba de la emergencia económica, que no iba a haber congelamiento salarial, y acá estamos 6 meses después, a la espera también de que las paritarias se abran salarialmente, que haya un número, que se tiene su propia paritaria, APEL, no es ajena a la realidad que vive cada uno. Y ahí de el los responsable, santaluceños, digo, digamos, la cara visible del Ejecutivo es el vicegobernador, ¿no? Porque es el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Fabián Leguizamón. Hacer las colas en el Banco Santa Cruz para que después te encuentres como que ese salvataje no existe, en que no se llega a pagar el alquiler, en cuanto a lo que viene del gas, en cuanto a lo que viene de la luz, en cuanto a que la olla está vacía, pero solamente está vacía para los trabajadores, porque todos en cada una de nuestras áreas vemos cómo la plata sí se destina para la política. Entonces, esto hay que plantearlo también, porque mientras nos dicen que no hay aumento salarial, vemos cómo siguen ingresando cargos políticos a diferentes lugares para discutir internas o para seguir contando camionetas, para seguir mostrando que la gestión es eso. Sin nombrarlo, está hablando de la Cámara de Diputados. Frente a esta situación, obviamente Internas y unidos al camionetas. reclamo de cada una de las palabras que en las últimas semanas trascendió la diputada invitamos a Loreiro todos a que admitió mañana que tiene un sea vehículo contundente. oficial, Que todas las porque personas ella que tiene un vean que cochecito no llegan a viejo, fin de esa es mes, la que figura que necesitan la usó, paritaria, entonces va y viene que de por Puerto una u Santa otra Cruz con una cuestión están camioneta siendo de engañados, lujo. como ven, situaciones de hostigamiento, de persecución. Y eso se que supo mañana se porque sumen. tuvo un accidente. Mañana tiene que Tuvo un ser accidente una hace un muestra par de meses y le contundente preguntaron en una del radio y dijo, sí, yo hartazgo tengo un frente cochecito a la viejo, me dieron una falta de camioneta de respuesta del lujo. gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y Santiago En eso tenemos que Verstein, estar todos de el acuerdo. presidente del bloque oficialista, dijo lo mismo la semana pasada en otra entrevista. Pasa en la docencia, pasa en la salud, le pasa a la policía. Esto de los vehículos oficiales para ir y venir por la ruta. Debe estar ahí también participando la gente del gremio de trabajadores de ASIP, ¿no? De entes. ¿Sabes qué? A simple vista no los reconozco. Estimo que tiene que estar APOC, que viene reclamando, que es de gremio de organismos de control, ¿no? Que han reclamado en el Tribunal de Cuentas. Pero ASIP también tiene ATE. Pero igual pasa la singularidad que ATE hoy en día es gente afiliada a ATE los que están conduciendo políticamente la ASIP. Buen día, amigos, seguidores. Ahí escuchamos a Juli. Fue la conferencia del Frente Sindical. Sí, están en la calle, era un primer plano. ¿Dónde están? Afuera del Tribunal de Cuentas, ¿no? Afuera del Tribunal de Cuentas. Claro, era un primer Ahí, plano y no veíamos el lugar. En Calle España. Enfrente a Nucha. Frente a Nucha. Y en diagonal a MoMA, digo porque son anunciantes del programa, ¿no? Y a Frente a Nucha y diagonal a MoMA. Claro. Llega o convoca o genera una nueva instancia
Che, ¿yo tengo hambre o me parece que hay una torta ahí? No. El móvil de Nuevo Día. ¿Es una torta? Pareciera, ¿no? ¿Qué es el cumpleaños de quién? ¿El Frente Sindical? Qué curioso, es una torta arriba de la mesa. ¿No? 59 15 73. Ahí está pasando el chivo de SS Servicios. Cambiate a SS Móvil. Ahí está en vivo y en directo el móvil de Juli Quirós. Bueno, chicos, está cantadísimo. Y mirá lo que me salió, cansadísimo. Cansadísimo. Sí, Cansadísimo están. Mirá la palabra que me salió. Uno escucha eso, un relato cansado. Un relato razonable, quiero decir, en tanto reclamo, pero un cansancio, un agobio. Hay un agobio que es generalizado, y en este caso del Frente Sindical. Había ahí 15 personas, chicos. Hablaron 5, pero había 15. Por ejemplo, no vi a simple vista el SOEM. ¿Lo viste, Nica? No. A simple vista el SOEM no estaba. No lo vi el SOEM. El título de lo que acaba de pasar es: mañana 6 de la tarde, marcha del Frente Sindical. Así es. Todo lo demás es, entre comillas, reiterativo. Claro, paritarias cuanto antes. Pero el título es: mañana marchamos de vuelta. En Es otro más, tono. Ni siquiera paritarias, aumento, o sea, paritaria con aumento cuanto antes. Pero es la primera marcha después de la apertura de paritaria, después de las declaraciones del gobernador, después de lo que pasó el fin de semana con la policía. Sí. Digamos. Se da en otro tono. Ya está, da la impresión. Claro, además lo hacen. Cuando escuchaba recién hablar a una de las representantes sindicales, me da la impresión de que estaba directamente hablándole al gobernador. Diciendo a vos, en persona. Sí, muy personalizado. Muy personalizado Claro. está todo. Sí, además porque es en respuesta a lo que el gobernador viene planteando, ¿no? El gobernador que hizo un video el jueves pasado, que si uno lo ve desde hoy, bueno, ya era errático, apenas lo vimos, un video muy raro, ese video del gobernador de 10 minutos, ese mensaje, ¿no? Y después, desde el punto de vista de la comunicación, del propio gobernador, eligió dar entrevistas. Elegir a qué medios darle nota en Río Gallegos, en la cuenca, en Caleta, y hacer largas entrevistas. Y que eso vaya... Entrevistas personalizadas, ¿no? Claro, mano a mano con un medio. A mediática digital, ¿no? Claro, acá en Río Gallegos fue mediática, el medio de la cuenca no lo recuerdo, pero fue fin de semana raro, porque vos decís, vos querés llegar a la audiencia, necesitas alguien que tenga buen streaming y un día de semana, pero fue un fin de semana. ¿Sabés que no ¿Puede ser recuerdo? Patagonia Nexo o si no por la tangente? ¿Sabés? Ninguno de esos, Nica. No, Ah. era desde el punto de vista de la agenda, era más una agenda de fin de semana. Fue un fin de, o sea, fue la programación del fin de semana en la cuenca en una radio allí. Y en Caleta Olivia, en Frecuencia Patagónica, que él tiene un sitio de noticias. Frecuencia Patagónica es la radio, una radio muy bien puesta allí en Caleta, que además tiene el sitio de noticias Voces y Apuntes. Allí en el programa de cabecera de esa emisora de Caleta dio la entrevista el gobernador. En menos de media hora pasaron dos cosas. Lo que vos decías, adentro de la Cámara de Diputados, esto de no conseguir las manos que necesitas. No avanza por lo el menos proyecto para de que toma avance- de deuda. Para que avance el proyecto, que es fundamental está clarísimo, ya no hay que decirlo así directamente, ¿no? Por más que hablen de redirigir este presupuesto y demás, para aumentos salariales básicamente, sin ese endeudamiento, ya lo dejaron en claro, no van a haber aumentos, y al mismo instante que se conoce esta noticia, casi minutos después, lo que acaban de escuchar recién, el Frente Sindical diciendo: mañana 6 de la tarde vamos a marchar de vuelta todos juntos. Claro, y es eso, mañana marchamos de vuelta todos juntos porque los últimos reclamos callejeros no fueron en tanto Frente Sindical. ADOSAC quemó cubiertas en el portón de Casa de Gobierno el jueves pasado con su enojo enorme, que dijeron: sabemos que estamos haciendo cosas que hace mucho que no pasaban y que no hacíamos. Eso lo dijo Miguel del Pla con las llamas de las cubiertas detrás, y en un video de ADOSAC diciendo: bueno, pero esto es el enojo, el reclamo por los descuentos de días de paro. Claro, pero ahí era ADOSAC. Ahí se y empezó entre a viernes picar y la domingo, claro, y entre viernes y domingo el reclamo policial, que creció muchísimo. Una cosa, chicos, ahora le tiramos un WhatsApp a Juli, pero Juli viene de la escuela de policía, donde se desarrolla la mesa del salario de la policía. Recién hace 3 días que vengo anunciando los audios de la policía, pero se nos va corriendo la agenda. Les prometo que hoy, en algún momento, los ponemos en el aire. ¿Les parece, chicos, hacer rueda de mensajes de oyentes, darnos una vuelta? Acá tengo unos cuantos a la vista, me imagino que vos, Rodri, también. Voy a los trotes. Nos apunta Marcos. Bueno, Marcos es crítico, lo voy a decir de un modo amable, pero del modo en que está siendo entrevistado el gobernador en estas entrevistas mano a mano. Y nos dice: una más. Esta opinión sí me gustaría compartirla. Considero que el endeudamiento que el gobernador muestra como la salida para reactivar todo es un enmascaramiento
para mejorar la infraestructura con el fin de darle a las empresas extractivistas las condiciones ideales para seguir sacando nuestros minerales. Ya Rigi, si de verdad hubiera querido inyectar dinero a las arcas de la provincia, no hubiera vetado el 2% que se quería incrementar a las mineras. Traté de ser breve, pero por eso el desarrollo de la idea... Bueno, dice Marcos que trata de ser breve para que se comprenda su concepto, y sí, Marcos, es clarísimo. Nos escribe Diego Ferro. Diego, si estás escuchando, ya sé que no te tengo que decir el colo, que fue un error mío que duró 10 años. Pero bueno, en algún momento uno corrige sobre la marcha. Buen día, me gusta su programa. Quiero dar mi opinión. El gobierno quiere hacer caja de cara al año que viene. Si fuera un plan de infraestructura, lo hubieran planteado de entrada. No es un plan de desarrollo. Son políticos que quieren zafar y que la cuenta la paguen los demás. La plata para hacer crecer a Santa Cruz tiene que salir de las mineras y de las petroleras, de los recursos de nuestra tierra, nos apunta Diego Ferro al 51 60 51. 15 minutos para las 12 del mediodía, abrimos la ventana un poquito de vuelta, vamos amigos, que es miércoles 10 de junio, ya pasa, todo pasa. Quédate con nosotros, arriba el día en la 100.9, no importa dónde estés, te vestís de verde y nosotros te acompañamos. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, sabes. Salud querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que vale. Ay, 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 yo pagué yo. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué yo. Buen día amigos, mis últimos 3 dígitos son 331. La verdad que yo no tengo ningún rito. La plata que gano la gasto en las cosas que me gustan y que vamos a hacer. Si tengo ganas de viajar, viajo, porque nada, ¿qué me voy a quedar con ese dinero acá que igual se me va a ir? Por ejemplo, ¿no? Estando en el mismo lugar donde estoy, trato de disfrutarlo, o de comprarme algo que me gusta, o no me voy a llevar nada, no hay bolsillos en el cajón, ¿no? Y lo que sí nos llevamos son experiencias de vida. Porque si el dinero se transforma en la razón de la vida de uno, no vamos a morir nada. Y de última, para que no tengamos ese problema, tenemos que dejar de votar gobiernos empobrecedores. Una sola anécdota. Una vez fuimos a la casa de un amigo que vivía en un country y la señora de él coleccionaba elefantes. Y uno de nuestros amigos ve el elefante y dice, ¿quién será esa gente boluda que colecciona elefantes, no? Y la doña lo escuchó, justo estábamos entrando al living y estaba... paredes, muebles, todo, elefantes que habían venido de la India, de África, no sé, que habían traído cuando habían estado de Japón, nada, nos queríamos matar. Abrazo, que tengamos un día. 15 51 60 51. La pregunta del día de hoy, la consigna es: ¿qué superstición o regla sagrada tenés a rajatabla con el tema de la plata o con la billetera para evitar que se te vaya la guita? Para evitar que se te vaya el dinero. Bueno, ahí decían, tema de los elefantes, lo nombraba Marcos. La plata no es todo, es verdad, ¿eh? Pero bueno. Pero como ayuda, dijo la canción. Sí, sí. Hay una relación, viste, entre la guita y la felicidad que... Sí. Yo digo, para mí la relación no es entre la plata y la felicidad, sino entre la plata y el bienestar. Claro. O sea, el bienestar es una cosa y la felicidad es otra distinta. El bienestar te lo da la plata. Cuando dicen que la plata sea felicidad, No. yo ahí no estoy de acuerdo. No, no. Ahora, cuando dicen que la plata hace el bienestar, Ahí sí. sin lugar a dudas. Claro. Porque poner que te enfermas, ¿con qué pagas el tratamiento? Con plata. O bueno, te puedes dar determinados gustos. Ahora, de ahí a hacer la felicidad, una cosa distinta. Y es verdad, bueno, lo que decía en relación a que no se iba de vacaciones, que se iba de vacaciones, que él disfrutaba, que él usaba la guita en experiencias, porque sabe que a fin de cuentas, bueno, cuando todos nos vamos al cajón, cuando todos terminamos allá, lo que nos llevamos es eso, Sí, los te va momentos en que un- vivimos. Sí, te va en un cajón más lustrado, más brillante que otro. Y sí, En un cubículo de madera te vas. y sí. Si tenés la suerte, ¿no? Y sí, todos vamos para el mismo lugar. Como decía un amigo, al final de la partida de ajedrez,
peones y reyes van a la misma caja. Alejandra dice, buenos días chicos. ¿Cómo va? Pregunta. Miércoles, casi jueves, oliendo el viernes. Bien ahí, vamos, sale todavía, vamos. Keiko dice que trabajo desde los... no, pone una textual. Dice, trabajo desde los 14 años y voy a cumplir 50, pero los ahorros nunca me van a dar 900 millones. Así que me levanto a laburar y pongo el billete debajo del plato por las dudas. Keiko no tenés la capacidad de ahorro que tiene el diputado Guzmán. Claro, a eso hace referencia Keiko. Lamentable, Keiko. Si vos hubieras ahorrado algo, tendrías ese dinero que dice tener el legislador nacional. Este entorno es horna, no. Totalmente. Pero claro, en esa línea va lo de Keiko, claro, que fue muy resonante esa frase de Jairo Guzmán de esta semana. Qué poder de ahorro. Liliana 158 dice, buenos días chicos, la técnica es buena administración y control, entrar al súper, verdulería, carnicería, una vez al mes compras para todo el mes lo justo y lo necesario. Superstición, hojita de laurel en la billetera atrae dinero. Cuando necesito ingreso extra, creo algo, es importante, dice, ser positivo. No hay mal que dure 100 años. La positiva. Que tengan bonito día. Me gusta este mensaje. Estoy de acuerdo con vos, querida amiga Liliana, que estás anotada para llevarte este almuerzo que tenemos para vos y para vos también, que nos mandaste mensajito, en MoMA. Buenos días, dice el chino. Apareció el chino. El chino 267. Ayer ganó. Ayer ganó. Claro, ayer ganó el premio. 267 ganó ayer. Saludos a todos vosotros, dice. Pongo un vaso con agua a la vista de la puerta de entrada para que no entren las malas ondas. Si burbujea cuando entras, te rajo lo más rápido que pueda, o si no, voleo. Dice, claro, esta es más general, no es por la guita. Claro, no es por el dinero. Pero bueno, está bien, está muy bien. Superstición. Elvio, ¿qué dice Elvio? Y cuando digo Elvio, no digo Elvio, digo Elvio, pero en realidad se llama Elvio. Claro, con I. Exactamente. Hola chicos. Quizás Mica recuerde, aunque es joven antiguamente, Nica, querrá decir, ahí está. Aunque es joven, dice, antiguamente en la escuela te hacían abrir una caja de ahorro postal y le agregabas estampillas que eran el ahorro. Alguien se lo comió y no fuimos nosotros. Dice. No, pero ¿sabés qué? Me acuerdo con la libreta de nacimiento, creo, que te hacían abrir. Sí. Pero hace años, sí. De eso sí me recuerdo, no de la escuela. No tuve, no. O algunos bancos que para hacerte cuenta bancaria, para atraer clientes. Hace poquito el ICBC, el chino, para abrir cuentas, ¿sí? Hacía eso. A los padres, si abrían cuenta en el banco, le regalaban la apertura de una cuenta para su hijo, para que pudieran ponerle guita para el resto de su vida. Es una costumbre que se ha dejado de usar. Sí, se ha dejado de usar. Lamentablemente, porque viene bien siempre tener un manito igual el aporte que nos hacía Elvio, ¿no? Elvio. Y acá también manda mensaje, dice, buenos días chicos, los estaba escuchando. Respecto a pasar el dinero en la mano, se refiere a la sal. Hubo un tiempo donde se trabajaba y se pagaba con sal. Por eso se llama salario y salario. Claro. Si no me equivoco, fue en Egipto. La sal del ario. Yo tengo el dato que fueron los incas. No, me parece que vienen de ahí de los egipcios. Chequéenlo. Yo lo discuto. Para mí es el imperio inca. Y no se pasaba la sal en la mano porque se podría derramar y el trabajador cobraba menos. Claro, esa es la razón. Mirá, fíjate, ¿sabían ese dato, chicos? ¿Escucharon? Ahora que vos lo estás diciendo, lo recuerdo de... Katy lo cuenta, dice, no se pasaba la sal en la mano porque se podía derramar. Por eso la sal, que era el pago, se dejaba sobre la mesa. Claro, quedó ahora como una superstición de mala suerte, pero no tiene que ver con esos orígenes. Así no se derramaba, ¿no? Claro, porque ahora es que si se te vuelca es mala suerte, pero el origen es el que vos estás diciendo. Exactamente. Bueno, lo que les decía falta recién, la sal en la casa es pobreza, no es pobreza. El chequeo que eran los incas, los que usaban la sal, como les decía recién, para como moneda de intercambio. Juan Tornú dice, buen día gente, pregunta para ustedes, ¿cómo amanecieron? Abrazo a todos, ¿cómo amanecieron chicos? Contéstenle a Juan, por favor. Bien. Están medio dormidos, le sí, yo acá estoy chequeando un mensaje de oyentes, por eso no, pero bien. Bien. Sabemos que, Mónica, hoy no te lo dije, no sé si te diste cuenta. Sí. Que el miércoles a vos te cuesta un poco, que te desea un buen día, despacito por las ramas, pero ¿la llevamos bien o no? Sí, la llevamos bien. Che, de hecho, se viene la columna del Mundial ahora en un rato. Tengo la palabra salario, Rodri. A ver, venga. En la antigüedad, la sal era un producto muy valioso utilizado como moneda de cambio y para la paga de siervos y soldados, llamada
Salarium Argentum. Ok. ¿De dónde deriva la palabra actual? Esto es Imperio Romano. Imperio Romano, no le Sí. pegamos a nadie. Egipto, Inca, Romano, bueno, No, un Imperio imperio Romano. era un imperio. Sí, Eso era sí. imperio, todo lo mismo, romano, Inca, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo mismo, estamos. Bueno, lo importante es que la sal viene del salario, viene de la sal. Sí, Salarium. Ok, salario. Salarium Argentum. A ver si aumentan el salario. Buen día, dice Marco Nahuelguer. Girafales fumaban en el aula. Qué buchones que son. Qué antichavo del 8 que hay acá en público. Antichavo. ¿Cómo van a decir Girafales? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, Santa Cruz votó a favor del RIGI, dicen por acá. Claro, a propósito de lo que decíamos recién hace un ratito, ¿no? Que hablamos Sí. de lo poco que dejan las provincias, las inversiones extranjeras con este proyecto del RIGI. Y el ejemplo más claro es el de San Juan, donde se traen una Ujú. ciudad entera de China y no ponen un mango en la Argentina para construir esa ciudad donde van a vivir los mineros que van a trabajar en las minas de San Juan. Alicia dice, buenos días. Lo más importante es la salud. La plata va y viene. No hay que gastar más de lo que ganás. No tirar manteca al techo. Ahí está, dice Alicia. Beso grande para querida Alicia. Andrea 533 nos dice buena semana para todos. Y nos cuenta que la única estrategia que tengo con el dinero es que me alcance. Cosa que no está sucediendo. Alicia está haciendo un problema. Respecto a lo que hablaban, si eso esto que voy a decir ahora ella me permite a mí dar un dato más sobre la columna anterior. ¿Se acuerdan que al principio del programa hablábamos de la preocupante cifra de ese 15% solamente de los jóvenes que usa preservativo? Ya los chicos no usan preservativo a la hora de tener relaciones sexuales. Y Andrea dice que respecto a lo que hablaban antes, del aumento de casos de sífilis, HIV y otras ETS, les puedo comentar que en mis últimos años trabajando en el laboratorio de libretas sanitarias de la MUNI, veíamos un caso nuevo de sífilis por semana. Rango de edad de 18 a 40, Mirá. que era la mayor incidencia. Alarmante. Cargábamos la información online en un sistema nacional de vigilancia y teníamos una estadística interna y confidencial. Y agrega, con el HIV siempre insistíamos en hacer campañas una vez por mes, más allá de las fechas especiales. En el paseo aniversario del 2019, en 2 días hicimos cerca de 120 test. La gente se interesa, pero hay que motivarla. Mirá vos qué dato que nos cuenta. A propósito, si me permiten sumar una cosita nomás, así ya dejo cerrado el tema que abría al principio. Les decía, el dato en realidad que surge de una nota que publicó el diario Clarín esta semana, que es el tema de la cantidad de gente que dejó de usar el preservativo. Dice que el uso constante del preservativo cayó del 40% en 2012, o sea, el 40% de los jóvenes usaban preservativo en 2012 y ahora menos del 15%. O sea, en 10, 12 años cayó estrepitosamente. A los chicos les preocupa más el embarazo más que la infección, que una infección de sífilis, HIV y demás. Hay una encuesta que divide 3 grupos. Los que usan usualmente el preservativo, que son la gran mayoría de los que usan ocasionalmente, no, mejor dicho, usualmente, son 20% aproximadamente, a los que usan algunas veces, ocasionalmente, alrededor de un 60%, y los que directamente no lo usan, que son ese 15%. Y lo que decíamos, ¿cuál es la explicación a la falta del uso del preservativo? Bueno, hay un tema que tiene que ver con el tema de los modelos culturales que muestran el uso del preservativo o que lo recomiendan. Lo que decíamos al principio, tema pornografía. Hoy se consume mucha pornografía, muchísima pornografía. Y en la pornografía generalmente no se usa preservativo en las relaciones sexuales. Otra es la falta de campaña, otra es la falta de políticas públicas, que es lo que decía recién nuestro oyente, Andrea. Claro. Solamente eso para sumar. Claro, y esto que decíamos, falta de políticas públicas, esto que ya ni siquiera se reparten preservativos gratis, ¿no? Como se hizo durante muchos años. Exactamente. O estaban los dispensers en los hospitales. Claro. O en oficinas públicas vinculadas al sector de la salud, estaban los dispositivos, los dispensers con preservativos, ¿no? Bueno, esto Ya entonces no. para No. cerrar el tema, bueno, gracias Andrea por esas precisiones. Y cierro el tema mensajes de la consigna. Cierro con el mensaje de la consigna porque ya son y 59, así ya después directamente vamos al sorteo derecho o lo dejo para después. Lean, vos decime. ¿En mensajes de oyentes sobre la consigna? Mensajes de oyentes sobre consigna. Si querés comentarlos ahora. Dale. Y después hacemos el sorteo tipo 12:25 más o menos. Dale, bueno, la consigna es justamente, digamos, cuál es tu técnica para tu regla sagrada con el tema del dinero
para evitar que se te vaya la plata. Al 1551 6051 te podés llevar un almuerzo en MoMA. Andrea dice, tengo muchas anécdotas de los tiempos en que atendíamos al rubro nocturno de bares y whiskerías, dice, y se ríe. Buen día, equipo. Hay una creencia que dice que si dejas la billetera abierta se te va la plata rápido. Esther 379. ¿Vos tenés la billetera abierta, Nica? No. ¿Vas a mostrar la billetera algún día? Ayer la mostré, ¿no te acordás? No, pero dijiste que tenías algo dentro de la billetera que era para mí era tipo superstición. ¿Puede darme dinero? ¿Hay algo ahí referido a la superstición dentro de tu billetera? Superstición. ¿O algo, una estampita? Qué desastre. Okay. Tengo las boletas del seguro del auto. Por la duda, los ojos me paran, acá tengo la... ¿Cómo se llama el personaje ese que tenía todos los papelitos? Minguito. Minguito. Tengo papeles en los bolsillos. ¿A San Antonio de Padua? San Antonio de Padua, el santo de... no sé qué será. Vos lo tenés por las dudas, no importa. Tengo por las dudas. Está bien, hay que tenerlo. Pero siempre hay que tenerlo. ¿Querés saber lo que tengo acá? Bueno, sí, ¿qué más tenés? Una imagen de la Virgencita de Itatí. Ah, miércoles, ok. Que también que sabemos que para qué no. Sí, me gusta. Otra de la difunta Correa. Ah, pero te puedes poner a vender en la calle. Claro. Bueno, después tengo... Tenés de todo. Un montón de tarjetas. Documentos, tarjetas. Pero nada extraño, digamos. No, mira, tengo un troquel de cuando votaste. Cuando voté. Sí, pero vos no haces limpieza de tu billetera, ni cabeo. No, por ahí. La elección fue hace 2 años. Decís para diputado nacional el año pasado. Sí, tengo mi carnet de Nuevo Día de prensa. Bien ahí. Está muy bien. Bien ahí. Lo que era la tarjeta verde o... Sí, la cédula del auto. ¿Pero por qué decís lo que era? Porque ahora cambiaron, ¿viste? Cambiaron, sí. Claro. ¿El carnet? Pero ¿en serio que no haces limpieza de billetera, Nica? ¿No? La plata se me va, pero... No, pero digo de qué cosas ya no sirven, por ejemplo. No, esto sí me sirve. Pero tenés el troquel de la última elección, Nica. Sí, no, por ahí las dudas. Y acá tengo un papelito. Pero por ahí las dudas, claves. No me parece un buen argumento. Tengo un papelito acá que es las claves de eso. Yo me guarda con eso. Yo me olvido las claves, ¿viste? Pero vos dices clave de qué, ¿no? Bancaria, de mi hot banking, toda esa porquería, ¿viste? Sí. Que a veces no te las reconoce. Sí. Una y misma clave. Una ayuda de memoria en un papelito. Claro, sí. Bien. Acá tengo el quit de la cooperativa igual. Ajá. Pegado porque... No me olvido, claro. Te olvidaron el número de... Es cierto. Billetera de cocodrilo tenés. ¿Por qué? Porque de cocodrilo eso. Es yacaré. Cocodrilo cagado a palo. O sea, pero mirá de cocodrilo. Tengo que cambiarla. Fuera de joda de cocodrilo, ¿Hace cuánto? Eso te iba a decir. ¿Hace cuánto sobrevive esa billetera? Sí, digo, porque tiene mucho trabajo esa billetera. 20 años. Ah, mira. Tengo que cambiarla. Mira. Tengo que cambiarla. Le voy a agregar la hoja de laurel que... ¿Quién fue que dijo? ¿Alejandra o Liliana? No recuerdo, pero sí, la hoja de laurel. La hoja de laurel para traer la Necesito abundancia. plata, chicos. Está bien. Hacemos una vaquita para Nica, ¿les parece? Último mensaje, muchachos. Emanuel 064 dice: buenos días, amigos. También empecé a trabajar a los 14. Todo me sale mal. Así que escondo la plata por algunos lugares con la esperanza de que por la noche se reproduzca. No estaría funcionando todavía. Abrazo, dice Emanuel 064. Viviana dice: buenas. Azúcar y canela para la prosperidad. Vamos, Argentina. Esa, Viviana, beso grande. José 462 dice: buen día. Mi táctica es guardar la plata en varios bolsillos de la campera. Papelón, el tema que por ahí me olvido y después encuentro doble satisfacción. Dice, mirá, cómo uno engañarse, ¿no? La bacana es que si después la campera no la tocaste por un año y tenés 10 pesos, igual no vale nada. Ahí se complica todo. Sí. Bueno, chicos, ahí están los últimos mensajitos. En un ratito se viene el sorteo, Tenemos el almuerzo en MoMA. Si nos contás tu superstición o tu regla sagrada con el dinero o con la billetera para evitar que se te vaya la plata, al 15 51 60 51. Hay novedades en la negociación de la mesa del salario policial. Ajá. Vamos a poner un audio que no chequemos en la previa. Ponelo, Brian, con micrófono abierto. Se lo ve a Ramón Kipildor, que es uno de los referentes de los autoconvocados en primer plano. Ponele play. Damos los créditos. Esto está publicado en Señal Calafate. Novedades del Consejo del Salario. Ya está la nota publicada en nuestra web. Hubo ofrecimiento de aumento salarial a los policías. Ya está todo el detalle en nuestra web. A ver, escuchemos. El gobierno propone para junio 1.206 pesos un agente. Déjame terminar.
Para julio, Ese es Kipildor. 1.224. Para agosto, 1.237 pesos. Septiembre, 1.284. Octubre, 1.286. Noviembre, 1.284. Y en diciembre ofrece 1.296 para una gente. Esto es en la puerta de la escuela de policía. Pasando al aeropuerto, ¿cierto? Pasando al aeropuerto, el predio del ejército, la chacra del Consejo Agrario, el club hípico, yendo para Guaraíque, a unos 12 kilómetros de aquí de la ciudad. Fuera, directamente el cántico. Ya está todo el detalle en nuestra web. Y sí, chicos, saben que para un salario inicial, saben que el aumento de acá a diciembre es de 90.000 pesos. De acá a diciembre. Esto es un video tomado por celular, no es ningún medio cubriéndolo, sino ellos mismos filmando y un medio que tuvo acceso, que es Señal Calafate. Bueno, y que termina con el logo del medio, y bueno, siempre nosotros damos los créditos. Ramón Kipildor está haciendo, es co-conductor del programa de cabecera de Radio News, el programa que conduce Hugo Moyano, que es el propietario de Radio News. Ramón Kipildor, que es uno de los referentes de los autoconvocados, es, además de su rol público en tanto referente de los autoconvocados, es el co-conductor de ese programa. Nosotros estamos al aire al mismo tiempo que Radio News, por supuesto no escuchamos Radio News porque en términos, o sea, competimos, digamos, estamos al aire en simultáneo. A mí me pasa que cuando terminamos el programa de radio nosotros, tipo 1 de la tarde, me suelo dar una vuelta y Ramón Kipildor viene detallando, claro, toda la cocina desde su punto de vista como uno de los referentes de los autoconvocados. Y hay algo en lo que creo que es importante detenernos. ¿Vieron, chicos, el grito acá, no? Sí, que se va fuera. Que se vaya a la mierda. No es el mismo grito del Frente Sindical. Esto es más visceral y más crítico del gobernador Vidal. Por eso vamos a poner en el aire, vamos a hacer así, Brian. No vamos a poner ahora el audio 1 y 2 de los policías, de la grilla de la policía. Te interrumpo, tengo una pregunta. Sí. Viste que está el Frente Sindical, están todos los gremios. Así es. ¿Qué detiene a la policía de juntarse en ese Frente Sindical? Estuvieron. Ramón Kipildor estuvo en reuniones del Frente Sindical en los últimos 2 meses. Okay. Y luego el reclamo policial tuvo una dinámica propia muy acelerada, donde terminan con el reclamo de la semana pasada. Martes, miércoles de la semana pasada empieza lo que llama quite de colaboración, que antiguamente era acuartelamiento. La carpa ya tiene 2 semanas. Pero al mismo tiempo en que se abre la paritaria central, que es la del jueves pasado en adelante, el reclamo policial, la carpa empieza a crecer en el centro de Río Gallegos y empiezan a hacer reclamos muy fuertes. El gobernador, en las entrevistas que dio, dice, en la entrevista en Caleta Olivia, que hay sectores de la política que están motorizando estos reclamos, y habla también en clave del reclamo policial. Sí, y que ¿te acordás ayer? Lo leíste vos, la noticia que hacía referencia a que la justicia investigue estas supuestas injerencias. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención, que es la Fiscalía de Estado está investigando la intromisión política en estos reclamos. Es una absoluta originalidad el planteo del gobernador, que la Fiscalía de Estado investigue politización de reclamos. Chicos, acá estoy viendo el video, el que pasamos al aire recién. Son un montón los policías autoconvocados en la escuela de policía, ¿eh? Es mucha gente. Y si hubo un acatamiento del 85% el fin de semana. Así es, un alto acatamiento. A ver, vamos a hacer así, Brian, para que entre en el tiempo de aire. A ver, se lo contamos a los oyentes, no es que sacamos audios que no vamos a pasar por una cuestión de censura, nada parecido. Se los relato yo. El audio 1 era un audio de un autoconvocado enfrente a la jefatura de policía el viernes pasado que decía tenemos que ganar 3 millones de pesos. Claro, y uno dice, están en un palo y pico los policías iniciados, es muy difícil llegar a ese monto porque implica mucho más de un 100% aumento salarial. Eso fue el viernes, pero marcaba como un termómetro además de un número. Sí. Luego, el audio que ahora no vamos a pasar porque ya quedó viejo, que lo veníamos trayendo desde el lunes, es que el domingo al mediodía, luego del izamiento dominical que cubrimos en vivo con el diario Nuevo Día, se fue a la Casa de Gobierno. Claro, ¿qué sucede? En el acampe de Casa de Gobierno, el domingo, chicos, el domingo el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, acordó con los autoconvocados que tuvieran representación en la mesa del salario. Sí. Y acá es donde... Para hoy, exacto. Para lo que acaba de acontecer y con el enojo de los autoconvocados que no están conformes. Te digo, vamos a poner el audio 3 y 4, chicos. Te agrego una cosita pequeña. Sí.
me decían que el ofrecimiento inicial fue de 80.000 pesos. Acá está publicado en nuestra web. Bueno, ahora llegó a 90.000 pesos. Claro. 10.000 pesos, no. Fíjense, a ver. Está el número, la nota de nuestra web dice: primera oferta salarial a la policía de Santa Cruz. ¿Cuánto percibiría un agente ingresante hasta fin de año? Está en la escala publicada en nuestra web hace un rato. Junio, un palo 200, 1.206.000. Va escalonando hasta llegar a diciembre de 1.200 a 1.290. Es decir, son 90.000 pesos en 6 meses. Si vos decís para el salario inicial de 1.200.000 a 1.290.000, a ojo, no soy bueno para las matemáticas, pero a ojo, es un aumento anual del 8%. Sí. O sea, 8% para todo el año. Encima es escalonado, exacto, en cuotas. En cómodas cuotas de a 20.000, 30.000 pesos por mes. Chicos, complicada la situación. Ahora, no es casual, ni gratuito, ni azaroso que el primer ofrecimiento del gobierno sea la policía. ¿Por qué? Porque es muy sensible un reclamo policial. Apaciguar las aguas. Es muy sensible. Del conflicto social, ¿no? Que se está incrementando la situación Si la social. cosa se pone jodida, el gobierno necesita de la policía. Sí. Bueno, hay quienes dirán sí, para pegar palos, pero también para toda una serie de cosas. Seguridad. Claro, seguridad elemental, más allá de los momentos de alto conflicto. Sí. Chicos, a mí me parece poner el ojo acá. El audio número 3, que es el que vamos a poner en el aire, dura menos de un minuto. Es el periodista Luis Potel, que es el conductor principal de los espacios periodísticos de los medios públicos, Canal 9 y LU14, hace unas mañanas atrás hablando de los encontronazos y los desacuerdos a nivel cúpula del gobierno, a nivel Pedro Luxen y Prodromos, el ministro de Seguridad. Pongamos el audio porque lo que nos va a ayudar a entender es un audio de hace 2 meses, que nosotros lo teníamos y no lo pasamos en su momento porque, bueno, la agenda es muy dinámica, pero es un tema que venimos siguiendo. ¿Y por qué es importante? Porque es la convivencia del propio Poder Ejecutivo de cómo salir de esto, ya con encontronazos de 2 personas de mucha confianza del propio gobernador. Luxen por un lado y Prodromos por el otro, pero que tienen diferencias internas entre ellos. Esto se decía en la televisión pública en Canal 9 días atrás. Llevando de manera genuina un reclamo, porque son los que salen a laburar todos los días y la plata no les alcanza, también están siendo víctimas de un manejo interno, de cuestiones internas, de pases de factura, y donde también la sospecha recae en este pase de facturas, en estos enojos, y se pone la lupa en la relación que existe entre el ministro de Seguridad y el jefe de gabinete, enfrentados desde hace ya un tiempito, y hay pruebas con respecto a esto. Los referentes de la policía decidieron hablar con Luxen. Luxen les abrió la puerta, pero no lo convocaron a Prodromos. Hay algunos que dicen, esto tiene vuelto. Y en el seno de un gobierno, donde hay cosas que trascienden y otras no, esta teoría puede tener validez. Puede ser un pase de factura. Repito, esto... Bien, hasta allí entonces el periodista Luis Potel en Canal 9. Pedro Prodromos es el ministro de Seguridad, Pedro Luxen es el jefe de gabinete. Hace 2 meses, chicos, en abril, Pedro Prodromos daba una entrevista a El Caletense y lo que vale de este audio, que dura 30 segundos, son los primeros 10 o 15. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Efectivamente, como dice Luis Potel, hace 2 meses atrás el jefe de gabinete recibió en reunión a los autoconvocados. ¿Se acuerdan cuando todos los caminos conducían a Luxen y todos los problemas los atajaba Luxen, que hacía reuniones con todo el mundo? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Bueno, en ese contexto recibió a los autoconvocados. Prodromos, el ministro de Seguridad, da una entrevista y dice esto sin nombrarlo, pero en ese contexto. Insisto con que esto pasó hace 2 meses y ahora cobra más sentido. Dale play nomás, Brian, al audio 4. Y lo que pasa es que las instituciones se respetan. Si no, no sirve de nada estar en un cargo y no respetar las cosas. Yo vine a respetar la institución y es lo que voy a hacer. Después, si otro se sienta con
gente que no corresponde, es problema de ellos. Nosotros tenemos Clarísimo. una idea de que sacar Si otro la se provincia siente con adelante, quien no el Ministerio corresponde, es Seguridad problema está de ellos. trabajando para eso. El otro es Por Pedro eso, Luxen, y los que no corresponden fíjese son los que la policía tiene autoconvocados, 140 años. que hoy De esos fueron a 140 negociar y años, salieron diciendo a el ninguno de fuera, la mala fuera, política fuera se le hace ocurrió una hora ver atrás. ¿Cómo va a mejorar la institución policial o el Ministerio de Seguridad? Bueno, Ahí habla nosotros ya de sí políticas de seguridad, ¿no? armamos una ley de tránsito provincial. Claro, diciendo todo lo que estamos armamos haciendo una bien ley de como elemento ministerio. ferroso. Ahora estamos en las capacitaciones de fiscalización con transporte provincial. No, en un contexto más tranquilo de 2 meses atrás, ¿no? Pero fíjense, si otros se reúnen con quienes no hay que reunirse, es problema de ellos. Es Pedro Luxen a quien apunta Prodromos. Hace 2 días atrás, no, ayer, chicos, nosotros terminamos el programa a 12:30, ¿no? Hago un zapping radial de programas de actualidad y escucho tipo 1:15 de la tarde a Ramón Kipildor, que conduce el programa de cabecera de Radio News, diciendo que Prodromos entró a Casa de Gobierno viniendo de zona norte después de la convocatoria de Aravena para la mesa del salario el domingo, es decir, el Ministerio de Trabajo que reconoce a los autoconvocados, entró a Casa de Gobierno poniendo el grito en el cielo, diciendo cómo que le dan la razón a los autoconvocados a que participen de la negociación cuando la negociación es con la Asociación Civil Policial. Entonces, claro, eso, a ver, ¿qué es lo frágil? La situación concreta y el contexto, porque es la cúpula de un gobierno y un gobernador que tiene que lidiar con 2 personas de su confianza y que tienen criterios absolutamente enfrentados entre sí ante la urgencia de la cuestión salarial y los autoconvocados que tienen este tono que escuchamos recién. El tono de recién, mira, nosotros no lo habíamos escuchado en la previa, No. es un tono durísimo, fuerte. mucho más duro incluso que el enojo del Frente Sindical que dio conferencia de prensa hace 1 hora y media atrás y que bueno, también es un enojo sostenido y marcado, pero no tan altisonante como el de los autoconvocados. Bueno, 12:15, ya está la nota publicada con mucho más detalle en nuestra web. La propuesta fue presentada, en este caso la oferta salarial a la Policía de Santa Cruz, fue presentada este miércoles durante una nueva reunión del Consejo del Salario Policial, mientras efectivos autoconvocados se concentraron en las afueras del lugar donde se desarrollaban las negociaciones. El ofrecimiento contempla incrementos escalonados sobre el valor punto hasta fin de año. Todo el detalle en eldiarionuevodía.com.ar. Bueno, a esta hora solemos hacer la columna mundialista. El horno no está para bollos, para usar un lugar recontra común. Bueno, nuestra paritaria es más tranquila, Nica, quiero creer, ¿no? Tenemos 10 minutos para el asunto de los mundiales. ¿Entra o no? ¿Vos qué decís? Sí. Pero parece un montón de cosas. Sí, pero cortitas. Ahí, Balones, mascotas y partidos inaugurales. Exactamente. Cuando quieran. Profe Nica Mancilla, el aire es suyo, nosotros te vamos acompañando. Ahí estamos. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Strong, die, die, eco, darling, darling, let's go. Die, die, eco, darling, darling, let's go. Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away. Bueno, hoy vamos a hablar de la cuestión principal que hace este lindo juego llamado fútbol, que para los yanquis o para los australianos es soccer, voetbal para los neerlandeses, fútbol para los alemanes, Fochibol para los brasileros. fútbol para los brasileros, calcio para los italianos.
El fútbol y los mundiales tienen una relación con este esférico muy interesante. Tenés un balón en tus manos. Un balón, tenemos el último, ¿no? La trionda. ¿Ese es para regalar también? No. Este es para el concurso. Mirá, qué genial. Van a ver 2 más. Sacá en japonés. ¿Eh? Sacá en japonés. Saca en japonés. Bueno, saca el lateral o saca ustedes saben que a lo largo de cada cita mundialista han habido pelotas que han sido parte de la historia. Por ejemplo, si yo te digo que en el mundial de cuando comenzó toda esta historia en Uruguay en 1930, Montevideo, porque fue todo circunscripto a la ciudad capital del Uruguay, hubieron 2 balones en la final del mundo. Estuvo la T-Model y la pelota T de Argentina. ¿Qué pasó? No se ponían de acuerdo porque había para esa final había diferencia de peso y un poquito de tamaño entre ambos balones y se jugó el primer tiempo, chicos, con la pelota, la T-Model, que era la pelota de tiento Argentina, y en el primer tiempo se va ganando Argentina esa final contra los yorugas por 2-1, pero en el descanso los uruguayos pusieron su pelota de tiento, la T-Model uruguaya, y terminaron dando vuelta al partido y se quedaron con el primer título ecuménico de los mundiales de fútbol. Fue un 4-2. T-Model fue en versión uruguaya y en versión argentina el primer balón de la Copa del Mundo. Para el Mundial del 34, en plena dictadura de Benito Mussolini en la Italia, se presentó el esférico denominado Federale 182, que era una pelota innovador para su época y que marcó una evolución respecto a lo que habían sido los T-Model. Era fabricada, por ejemplo, con 13 paneles cosidos a mano. Fue la primera pelota mundialista que sustituyó los cordones que traían la T-Model. Las pelotas antiguas venían con cordones. Como si fuera un botín. Como si fuera un botín, exactamente. Y eran muy peligrosas para cabecear por su tamaño y su peso. Por eso ustedes verán, muchos jugadores de la época usaban boinas o gorras. Y esta pelota fue producida y sustituyó a la T-Model, que tenía cordones de algodón y hacía menos dolorosos los cabezazos. Fue producida en Italia por la ECAS, que era el Ente Centrale de Aprovisionamiento Sportivo. Posteriormente a la Federale 102 vendría la pelota Allen, que fue utilizada en el Mundial de Francia 38. Esta pelota fue fabricada en cuero marrón, tenía también 13 paneles cosidos a mano y fue fabricada por la empresa o la fábrica Allen en Francia. Era una pelota completamente artesanal, había que inflarla y ajustarla manualmente para que quedara bien esférica. El dato curioso, muchas de estas pelotas no tenían marca en los partidos, solo algunas con el nombre del fabricante, y se usaron con publicidad para la final. Era muy parecida a la Federale italiana, la Federale 102, pero con otro diseño y construcción. Ahí llegamos hasta el Francia 38, después vendría la Segunda Guerra Mundial, se interrumpirían los mundiales y pasaríamos a Brasil 50, donde aparecería la Super Ball o Duplo T, que era una pelota hecha en cuero y tenía 12 paneles ya, no tenía 13 paneles, y fue la primera pelota mundialista sin el tiento, sin la tira de cuero con cordones. Por eso usaban boina los Exactamente. jugadores. Que era porque te lastimabas la frente o la cabeza si cabeceabas. Sí, eran muy pesadas y te podías llegar a lastimar con el cordón de la pelota, del tiento que le decían. Claro. Bueno, la primera pelota mundialista sin tiento usaba una válvula de inflado. La válvula de inflado, invención argentina. Mirá vos. Nacido en Belleville, en Córdoba, la provincia de Córdoba.
fue donde se inventó la pelota válvula inflable, ¿no? Y era más estable que las anteriores. Fue el balón oficial de la Copa del Mundo del 50 y del famoso Maracanazo. Y representó un avance importante en tecnología del juego. De ahí pasamos a Suecia 58, este mundial donde debuta la Top Star, que era una pelota fabricada por la empresa Svenska Luder Rimmenflick, que fue una pelota, tenía 24 paneles cosidos a mano. Y eran dos versiones, la pelota esférica blanca totalmente y una amarilla. Mirá. Era redonda y uniforme, y más uniforme que las pelotas anteriores. Ahí estamos, gracias Rodri. Hoy Estamos en día, viendo un uno recuadro diría que con eso es todas vóley, las- ¿no? Blanca o amarilla completa. Claro, uno puede diría ser, que es vóley. puede ser de vóley. Ahí tenemos un breve recuadro. En YouTube se ven todas las pelotas de los mundiales. De los mundiales. Bueno, esa era la Top Star. De ahí pasamos al Mundial de Chile 62, que también tuvo su pelota Chile de fabricación nacional. Me llama poderosamente el nombre de la atención. La pelota del Mundial de Chile 62 se llamó Crack. Mirá. Fue fabricada por una Crack. industria local, Curtiembre Salvador Causot, y ensablada por el fabricante Zamora. Hecha en cuero amarillo, tenía 18 paneles cosidos a manos, 12 hexagonales y 6 rectangulares. Una de las pelotas con más forma esférica y irregular que las anteriores. Y incluía una válvula de látex que ayudaba a mantener mejor la presión del aire. Fue el último mundial, de Chile 62, y ahí se le terminó, donde la pelota la fabricaba cualquier empresa. ¿Por qué? Porque a partir de Inglaterra 66 comenzarían firmas ya deportivas a fabricar balones. La Crack del Mundial 62 en Chile absorbía muy bien absorbía con facilidad el agua, así que tenía ese problemita. Se ponía pesada. Se ponía muy pesada. En Francia, en Inglaterra 66, en el Mundial de los Piratas, aparece la firma Salinger, que ahora fabrica artículos para la natación. Mirá. Antiparras, gorritos, malla. Bueno, esa firma. Se especializaron en otro rubro deportivo. Exactamente. Esa firma fue la que fabricó la Challenge 4 Star. Fue una pelota cosida a mano, tenía 25 paneles rectangulares y también venían 3 colores: blancas, amarillas y naranja. Fue la elegida tras probar 100 pelotas sin marca por la Federación Inglesa para esa contienda mundial. Fue el balón con el cual los ingleses ganaron su único título ecuménico, y la versión que se hizo famosa de la Salinger o de la Challenge 4 Star fue la pelota naranja, la que se usó en la final entre ingleses y alemanes. Fue la famosa pelota fantasma. ¿Por qué razón? Porque después eso se empezó a jugar en la nieve, el ¿no? famoso La gol pelota fantasma. naranja, la pelota naranja es para la nieve, Sí. hoy en día. Con el gol de Geoff Hughes, Ajá. que hace el tercer gol, que no entró adentro del arco, sino que picó cerca de la línea y salieron todos los ingleses A festejando. festejar. Y a ciencia cierta, esa pelota no entró nunca al arco. Claro. Bueno, no había, Pero el árbitro- no había chequeo VAR ni la No, tecnología que hay ahora para las cámaras de Exactamente. televisión. Bueno, y ahí comenzaría la era de Adidas. Del Mundial 66 pasamos a México 70, donde comienza a reinar Adi Dassler, en la fábrica alemana, que hablamos de los hermanos, uno hizo Puma y el otro Claro. hizo Adidas, ¿no? Claro, Adidas es el juego de palabras de su propio nombre y Ujú. terminan separados entre sí y otro crea Puma. Puma, exactamente, los hermanos Dassler. Pero el bueno de Adi le ve la beta y comienza a fabricar y se convierte en proveedor oficial de la FIFA. Aparece la Telstar Durlast por el material plástico del Durlast y Telstar por los satélites. Mirá. Es el nombre. 32 paneles, 20 hexagonales blancos y 12 pintados en negro. Fue diseñada visiblemente para la televisión en blanco y negro. Su nombre viene del satélite de comunicaciones Telstar.
La importancia fue la pelota con la que Brasil ganó su tercera Copa del Mundo en México 70, y con esa jugaron Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto. La primera pelota moderna del fútbol mundial es considerada la Telstar. Marcó un antes y un después, ya que desde ahí comenzaría la ligación de la fábrica alemana Adidas para con la FIFA y los mundiales. De las Telstar tenían como característica su diseño, incorporaba un recubrimiento de Durlast que hacía más resistente al agua y al barro, y bueno, también se comenzaría a implementar, aparecería en Alemania 74 la Telstar 2, o en la cual también se jugó todo ese mundial que consagró a Alemania sobre Países Bajos, sobre la naranja mecánica. Ahí en YouTube estamos viendo, vos corregime, Nica, Sí. pero se empieza a ver la pelota tradicional blanca y negra. Blanca y Es decir, negra. de los gajos negros. La blanca y negra es la Telstar de México. Claro. ¿Qué La año que es las, eso? ese de México 70. 70. La que la sigue es la Telstar usada en Alemania 74, y llegamos a la Tango Adidas, Hermosa. la del Mundial de Argentina. ¿No es la más linda de la 78. historia? Para mí sí. Viste, es muy bonita. Bueno, es muy sobria y muy Ujú. linda. La Tango Adidas tenía 20 paneles, triadas curvas impresas en el cuero, y generaba la ilusión de 12 círculos perfectos sobre esta superficie. Estaba hecha de cuero y cosido a mano. Tenía, lógicamente, como las anteriores, las Telstar anteriores, pero la Tango, el recubrimiento de Durlast. La importancia fue la pelota donde Argentina salió campeón por primera vez del mundo. Su diseño fue tan exitoso que se usó con variantes en varios mundiales posteriores. Se usó en España 82 como Tango España, y acá en la Argentina en el Mundial 78 se usó Tango Rosario, Tango Buenos Aires y Tango Mendoza. Mirá qué piola por ciudad. Por las sedes. Mirá. Bueno, fue la primera evolución de un diseño moderno, y bueno, el nombre viene asociado al baile famoso rioplatense, ¿no?, que hace a nuestra cultura. De ahí vendría posteriormente la seguidilla. En España 82 ya dijimos que el balón oficial había sido la Tango España. En México aparecería otro balón que es el Azteca, en México 86, que hace alusión a la cultura de aquel país, ¿no? A una de las civilizaciones más importantes para aquel país. También fue fabricada la Azteca por la fábrica alemana Adidas. De ahí pasamos al Mundial de Italia 90, y ahí cambia un poco la cosa o la configuración de los rombos, porque en Italia 90 aparece, comienza a deformarse la figura inicial de lo que era la Tango, pasa a adquirir otros colores y otras formas, como la etrusco, que hace mención a lo que era la cultura de la antigua Roma, o a figuras de la antigua Roma. Y en el 94 aparece el balón denominado Cuestra en el Mundial de los Estados Unidos. En Francia aparece el tricolore. En Corea y Japón aparece, para mí, la pelota más fea del mundo. La más fulera de todas. La Feber Nova. Mirá, 2002. Que es aquella pelota que vemos ahí, blanca con algunos ribetes negros que ya no... muy, muy fea, si me Es cierto. dan a elegir. Comparativamente, sí, es Sí, cierto. es una pelota fea, no, Sí, no poco parece, agraciada. sí, poco agraciada. Pasamos a Alemania 2006, donde Adidas sigue fabricando y aparece la Team Haste, una pelota que también no era muy agraciada. Llegamos a Sudáfrica 2010 y tenemos la Jabulani, esta Claro, que era... la pelota que vivoreaba en Vivoreaba en el aire. Pequeño detalle, ¿no? Ujú. Forlán, cada tiro de Forlán, el uruguayo, era Sí. un misil. Fue con el esa único pelota. que Sí, que lo supo entendió. dominarla. O sea, el que mejor le supo Exactamente. pegar a esa pelota, el Ujú. delantero uruguayo. Y llegamos al 2014 a la brazuca. Brazuca, aunque todos pensarían, es un término despectivo para referirnos a nuestros vecinos. ¿No lo es? No, mira. brazuca es un término que refiere a alegría y refiere a
a conocimiento originario de un pueblo. Mirá Es lo vos. que significa la palabra brazuca. En Rusia aparece nuevo la Telstar 18. De nuevo el nombre Telstar. El nombre vinculado al satélite. Al satélite. Y en el 2022 está la Al Rila, la pelota de Qatar. Y acá tenemos la última. La Che, trionda. ahora que tiraste todo el historial y nosotros en YouTube, para Sí. el público que está viéndonos en YouTube, tiene la comparativa balón por balón. Para mí se fueron poniendo feas las Sí, pelotas. tal O sea, cual, me quedo con coincido. el tango y con la blanca y negra. Esta es muy bonita. Claro, pero digo, comparativamente, Sí. en las anteriores eran más sobrias, porque el blanco y negro es más sobrio. Ujú. Pero no sé, a mí al menos esa estética me gusta más. Sí, si me da a elegir, por historia me quedo con la tango, me quedaría con una de las pelotas del 30. Ajá. Y La década del 30. Sí, pero sí. anda a cabecearla esa. Sí. Y la, Anda a cabecearla del 30. la Te primera, desmayabas, ¿no? sí, la primer Telstar, La que es la de Todas. México 70. Yo me quedo con la de Francia 98. La de Francia, sí, también es linda la de Francia 98. Sí. Clásica, es una de las últimas clásicas. Sí, es una de las últimas clásicas, Rodri. Sí. Es Claro, una está dentro de la línea de lo blanco y Ujú. negro, ¿no? Sí. De la Bueno. combinación de blanco y negro. Che, Nico, una cosa. Mascotas. Pero una cosa, son 12:35. No es mejor, pero esto es la paritaria en vivo y en directo. ¿Sí? Dale. Tenemos que hacer el acto de paritaria ahora. ¿No es mejor hacer un capítulo por tema? Pasa que ya mañana me agobia. Mañana comienza el mundial. ¿La hacemos cortita? ¿Qué mascota Te digo tenés las ahí? más. Dale. No. Un repaso. ¿A cuál le tenés En cariño? el año 66 se implementan las mascotas en los mundiales de fútbol. Aparece el león Willy, el primero que tenemos ahí, en Inglaterra. En México 70, Juanito, un niño con un sombrero típico Claro, mexicano. tipo mariachi. Exactamente. En Alemania 74 aparecen los dos niños futbolistas alemanes, Tip y Tap. Después, Argentina 78, tenemos al famoso gauchito o niño futbolista. En España 82, Naranjito, esa pelota es una naranja. ¿A vos te gustaba esa? Esa Dijiste me antes gustó, fuera del sí, aire. me Sí, pero resultaba es graciosa. Una naranja. Es la campaña de Freddy del 90. digamos. Claro, es una naranja Los de bigotes- Valencia. Le faltan los bigotes nomás. Una para naranja Freddy de, Martínez, ¿no? de Valencia, de Está España. Hace alusión a eso. En México 86, Pique, que es un ají. Un chile con un sombrero de mariachi. No se gastaron mucho los mexicanos respecto a Italia 90, lo que vos decías. Claro, lo dije fuera Chao. del aire. A mí me encanta esa mascota, pero tengo el recuerdo de haberla dibujado en mi Claro. infancia. Entonces le ¿Sabés tengo que cariño Chao por eso. es una figura abstracta? Claro. Con Exacto. balón. En el 94 tenemos a un perro, Striker. Bueno, le sonora como juegan los Yankees Claro. entonces, ¿no? Y en el 98, que le gusta mucho a Adrián Saldivia, le mando un saludo a Adri si nos está escuchando. Foxtix, este gallo que está inspirado, gallo galo, que está inspirado en las caricaturas o en la historia de Asterix y Obelix. Y de ahí pasamos a Corea-Japón, donde eran tres los personajes, estaban Ato, Kaz y Nick, que son criaturas futuristas. Y en Alemania 2006, Goleo y Pili era un león con cabeza de balón parlante, una cosa media rara. León con cabeza de balón Parlante, parlante. sí. Ese se llamaba Goleo. Mirá vos. Y en Sudáfrica, Sakumi, ese león medio estrambótico, que era medio un leopardo amarillo, ¿no? Brasil 2014, Fuleco, que era un armadillo, un piche, le dijeran algunos. Ajá, claro. Mira, no sabía que tenían un piche Sí. en el 2014. En Rusia 2018, ayer hablamos, Sabivaca, que era un lobo. Sí, que está el monumento en Piedra Buena. Sí, Que exactamente. los Boldovik hicieron un Sabivaca Un gigante y la Sabivaca. gente la fue en el mundial. Exactamente. Qatar 2018, dijimos el fantasma a la vez. No, se llamaba Laev, que significa un pañuelo flotante. Che, no me gustan las mascotas. No sé, alguna. ¿cuál Y le estas tenés últimas cariño? tres, Sí. se llaman. Ah, son las de ahora. Sí. La estamos viendo en YouTube. Otra Maple, vez Maple, que no es un maple de huevo, Sí, que es un alce que Ajá. representa a Canadá. Fíjate el color es rojo, Maple, la Claro. camiseta es roja. Un alce. Sí. Sayú, que es un jaguar mexicano. Y Clutch, que es un águila yanqui. Un águila calva, creo que se Un llama. águila del imperio, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, Willy fue la primera mascota de los mundiales. Y para cerrar,
El debut de mundialistas al arte. Debutó en Uruguay 1930 ganándole a Francia 1-0. Primera ronda. En el 58 perdiendo con Alemania. En el 34 perdió con Suecia. En el 66 le ganó a España en su debut mundialista. En el 70 no fuimos. En el 74 perdimos con Polonia 3-2. En el 78 2-1 a Hungría. En el 82 perdimos estrenando la Copa del Mundo ante Bélgica con un gol de Frankie van den Berg. Argentina ya con Maradona. En el 86 debutamos con Corea, días atrás hablamos, con Corea del Sur. En el 90 François Omar Villic nos arruinó la fiesta, perdió Argentina en su debut mundialista y de campeón del mundo 1-0 contra Camerún. El pasado debut de la selección argentina, nos remontamos al 2022, fue con Arabia Saudita, perdiendo aquel 2-1 que ayer hablamos. Anteriormente había pasado el 2018 el 1-1 con Islandia, el 2014 el 2-1 ante Bosnia y Herzegovina, y en el 2010 contra Nigeria, triunfo 1-0, lo mismo que en el Mundial de Alemania 2-1 el triunfo de Argentina sobre Costa de Marfil. La columna de mañana, profe Nica Mancilla, ya es futbolera, pero mundialista. Digo, mundialista del presente. Sí, te voy a Hasta hablar. acá fue toda la reseña histórica. Sí, vamos a hablar de lo que es México en mundiales, de lo que ha sido Sudáfrica, cuándo se enfrentaron, quién va a ser el árbitro, el jugador a seguir por ambas selecciones, y también vamos a hablar un poco de lo que es Chequia o República Checa con Corea del Sur, que no se han enfrentado nunca en Copas del Mundo, pero sí en amistosos. Historia de los mundiales, hoy el capítulo balones, mascotas y partidos inaugurales. Tenemos unos cuantos mensajes de oyentes pendientes y estos que nos han traído. A ver, ¿cómo hacerlo para... Esto lo podemos dejar para mañana, ¿les parece? Vino una mujer, Brian, ¿cierto? Una mujer cuyo nombre desconocemos, pero le agradecemos enormemente. Si quiere que nos mande un WhatsApp al 516051, nos trajo conservas caseras San José Obrero, Bolivia 78, Río Gallegos, Santa Cruz, 3 frascos. Brian, no supimos su nombre y la inquietud que nos queda es si es para regalar o para nosotros, porque son 3 frascos. Ah, ¿son para nosotros? Es un montón. Es un montón. Bueno, Son 3 la frascos de oyente, encurtido. si quiere mandarnos un WhatsApp al 516051, conservas caseras San José Obrero, esto tiene una pinta espectacular. Esto, claro, esto desde ya que es un emprendimiento comercial porque tiene un packaging muy bien cuidado, tiene una telita en la tapa muy bonita. Bueno, gracias. Y que nos mande un mensaje si nos está escuchando todavía, porque esto fue hace... ¿Es Susana? ¿Es Susana? Ah, porque yo acá tengo otros mensajes de Susana. ¿Es Susana Ruiz? La vez pasada trajo Susana Ruiz. Sí. ¿Es ella? Ah, pero no sabía que tenía este emprendimiento. Bueno, Susana, muchas gracias. Esto para nosotros, chicos. Es un banquete. Con esto nos podemos hacer un banquete. Ahora enseguida vamos a dar el ganador y o ganadora del... de alimentos. Degusten quiso poner y le salió, le corrigió el celular desgasten. ¿Qué quiere decir? Claro, degusten y hagan propaganda, que hagamos publicidad. Dice Susana que nos trajo entonces estas conservas caseras que con lo que reúnen de las ventas compran leche para chicos. Para comedor. Que tienen carnet y habilitación de manejo de alimentos. Es decir, todo legal. Todo Mirá legal. vos, qué genial. Bueno, Susana, muchas Muy gracias. buena- Insisto. muy buena presentación ¿Se de ve en los cámara encurtidos. esto, Rodri? ¿Me ayudás, Nica? Dale. Que yo voy leyendo algunos, que soy medio... Ay, que no vaya a caer al suelo. Esto es, chicos, es de Cáritas. Lleva el loguito acá de Cáritas.
Está muy, muy bien presentado esto, che. Está muy, muy bien presentado. Son, si no me equivoco, son tomates, ¿no? ¿Pueden ser que sean tomates? No, esto es otra cosa. No, son conservas. Claro. Vamos a meter la pata, son conservas. Muy linda presentación. Y se elaboran acá en la calle Bolivia 78. Si no me equivoco, Bolivia 78 es en jurisdicción del barrio Gregores. Barrio Gregores. Sí. Muy bien, muy linda la presentación de estos encurtidos. Bueno, gracias Susana. Gracias Susana, muy amable. Diego Ferro, oyente del programa, acuso recibo de tu mensaje, nos quedamos sin tiempo, pero el malentendido que me duró 10 años, que le dije colo cuando a nadie le dice colo, a lo sumo le dicen gringo, y eso que no soy daltónico. Pero luego leo tu mensaje en detalle, Diego, aquí acuso recibo. Acá tenemos otro encurtido, che. Vos andás mostrando que yo voy retando otras Estos cosas. son, para mí serían como picles, porque tiene zanahoria, repollitos, distintas cosas. Sería aquí, sería como picles. Y acá hay un tercero que no, yo soy malo para estas cosas. Pero este es más verde, es más verdoso, mira. Bueno, gracias Javi por mandarnos la foto. Esto me parece que son... Foto que nos mandó hace un rato, que es la pelota del Mundial mientras Hongo de nos escucha. escabeche. Claro, Javi ganó una de las pelotas la semana pasada, ¿no? Hongo de escabeche, me parece que son. ¿Hongo al escabeche? Sí, me parece. Nos apunta Víctor. Che, Sí. siguen entrando un montón de mensajes. Bueno, cierro lo más rápido posible, chicos, que ustedes tienen que hacer aire ahora con Laura y necesitan desde ya un refrigerio y la hora del almuerzo. Y más mensajes todavía. Ok, dice que son berenjenas. Ah, Una de ellas. berenjena, perdón, gracias. Gracias por la precisión. Bueno, Nika, ¿cuánto aprendimos de los mundiales con vos? Daba para un programa a solas para pensarlo, dice Margarita. Margarita es un programa sobre los mundiales. Bueno, te están tirando laburo por la cabeza en el elogio. Viste que hay elogios que están buenísimos. Pero decís, che, pero ya laburé un montón. Yo voy a hacer un programa Gracias, aparte, son 2 horas se más. agradece, Margarita. Dice Víctor, el salario como trampa. Trabajás para consumir, consumís para soportar el trabajo, la rueda gira y vos girás con ella. Convencido de que avanzás. La esclavitud moderna no usa cadenas, usa facturas, cuotas, el miedo a quedarte sin trabajo. El resultado es el mismo, un ser humano cuyo tiempo, energía e imaginación pertenecen a otro. Dice, buen día con este mensaje Víctor. Gracias Víctor por tu mensaje. Bueno, me van a quedar cosas afuera, indefectiblemente, pero gracias Javi por mandarnos la foto de la pelota del Mundial mientras nos mira. Tenemos a la foto de la ganadora de Buen Apetito del lunes, Diana, y ahora veo que a Diana la conozco, es Diana Contreras. Mira vos. Que bueno, varios integrantes de la familia Contreras nos escuchan. El otro día Rodri dio la ganadora, Diana con su DNI, claro, nosotros solamente tenemos el DNI y cuando vemos la foto, bueno, ahí uno ve si conoce o no a la Está ahí persona. con su hija, ¿no? Retirando Estimo que es de- su hija, yo hace mucho que no la veo. Buen apetito. En Buen Apetito, claro, que ganó el premio del lunes, así que bueno, un saludo para ella. Creo que no nos olvidamos de nadie. No nos olvidamos de nadie. Dejó la tarea hecha el señor Sí. Rodrigo Arredondo. Vamos con el premio de MoMA y cierro así en medio Dale. seco, Brian. Dale, así en un minuto estamos afuera del aire. More, es su nieta. Morena. ¿Es la nieta? Es la nieta. Bueno, es la nieta de Diana que ganó entonces Buen Apetito y que ahí lo pasamos en YouTube. El ganador o la ganadora de MoMA. Hoy el premio es MoMA. Siempre cosas ricas para compartir. Las mejores pastas. Para compartir, sí, Artesanales. a veces... No, pero ojo que MoMA puede ser pizza, puede ser perdón, hamburguesa. MoMA. Sí. Ah, El voucher de MoMA te puede tocar siempre Sí. algo rico para comer y beber, pero es un voucher, en este caso, de MoMA. de MoMA. El ganador, la ganadora, es Diego 279. En este momento, bueno, eso es un homenaje para vos, Diego. Es el gato que hizo Nick hace 20 días. Con toda sobriedad en cámara, en YouTube, el señor escribano se sacó el traje de profe de los mundiales y ahora se puso el de escribano. Está todo en orden, ¿cierto? Está todo en orden. Todo legal. Es correcto, dijera. Está bien. Chanta, 279. Plato de Murphy. Plato Murphy. Plato así es. Murphy. Tremendo, Prato sin Murphy, ver- en realidad. Sí, tremendo tram fuera. Che, bueno, una crítica constructiva, ¿no? Para el señor que debe haber fallecido, ¿no? Un Sí, hombre grande. falleció. Bueno, Tenía una doble vida, todo. Bueno, pero, Sí. ¿qué necesidad? Una crítica post-mortem, en este caso, a
al señor Prato Murphy. Che, nos fuimos. No. Chicos, tengan 10 minutos de descanso, por favor, que sigan al aire. Digo, chicos, Brian Álvarez en los controles, Rodrigo Poloni en YouTube. Ya empieza, está aquí en los estudios, Laura Androne con Siempre Llegué Tarde. Rodri partió a sus otras responsabilidades. Nosotros estamos en la misma, Nica. Héctor Nica Mancilla, quienes habla Leandro Olan. ¿Nos reencontramos mañana, Nica? No, mañana. Buen miércoles. Chao.